Arratsaldeon eta ongi etorriak Uztaileko osoko bilkurara. Lehenengo gai ordeneko punto, Francisco Javier López Lakuntza jaunaren Elkarrekin Podemos herriaren eskubidea independienteak taldeko zinegotziak kargu hartzea. Idazkari Anderea, itxas eurieda. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon. Se han cumplido todas las formalidades legales que ya conocen porque los hemos analizado en los anteriores procedimientos. Después de la toma de razón de la renuncia del anterior concejal, se ha elevado la propuesta a la Junta Electoral Central y se ha recibido la credencial de la nueva persona propuesta como concejal. Por lo tanto, el siguiente paso es realizar una pregunta que es una fórmula jurídica que viene dada, a la cual tendrá que responder afirmativamente si así lo desea, dejando constancia asimismo que previamente ya ha redactado las declaraciones de bienes y de presuntas incompatibilidades. Orduan, Francisco Javier, zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zure kontzientzi eta ohoreagatik erreiarekiko leialtasunez zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak fideltasunez beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Decía, ¿juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Bai, hitz ematen dut, herri burujabearen aurrean zinegotzi karguaren betebeharrak zintzotasun eta leialtasunez beteko ditudala. Eta horrela jardungo dudala herri horrek berak prozesu eratzaileak abian jarri eta oinarrizko legeak elite ekonomiko eta politikoen mesedetan egon beharrean herritarren zerbitzura egon arte. También trabajaré por la democracia, la transparencia, la participación, la igualdad, el medio ambiente y por la justicia social para todos y todas las vecinas de Durango. Legeak ala eginduta zin egiten dut. Francisco Javier, eskerrik asko eta ongi etorria talde honetara, osoko bilkura honetara eta gobernu honetara. Eskerrik asko eta esan dudan bezala ongi etorria. Bigarren punto, intereseko gai batzuen berri emotea. Aritz Bravo, itxas eurieda. Arratsaldeon denoi. Gaur kontu txiki bat nator. Bakizun moduen Eskurdiko kioskueko obrak egiten ibilzien, hainoko osoko bilkuran behorren kargu egun eta sari aste honetan amaituko izela obrok, eta aste urreko domekarako aurrekusile dau, inaugurazio moduko batekie udal musika bandaren eskutik, ezta? Ordu, obra hau, biarre izen handizio ondan obra hau inala azkenien eta horretara guztekin duen inauguraziorako udal musika bandiek beha inberesi dagoela errespetu hori eta hori bai, orduen euren eskutik etongo da inaugurazioa eta omeka honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iker itxas eurieda. Bai, arratsaldeon guztioi. Dakizunez moduan, hasiko dira uztaila amaitu baino lehen, udaltzaingoen obrak, ofizina berriak edukitzeko, eta horrezegatik, aste honetan datorrenean zehar, ofizina provisionalak edukiko dute landako multiusosen onduan, elkartegi onduan baita, udaltzaingoak. Eta egongo dira, ofizina provisional horietan, egongo dira, obrak bukatu arte, eta segurazki obrak bukatuko dira, urte amaiera baino lehen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hirugarren punto, bidezko balitz, arau subsidiarioaren 2.13.5 artikuluan jasotako intereseko elementuen katalogoa aldatzea, 18. elementuari, eta 23. elementuari dagokiena lurralde batzorde informatiboa 2021ko uztailaren 13an emandako irizpena. Aritz Bravo, itxas eurieda. Arratsaldeon berriro be. Gaur dakargun gaixe legintzaldi honetan une oro mahai gainean egondan gai bat izan da, eta beraz uste dute garantzitu dela historiko pixkatekie, bi urtonetako historiko txiki batekie, pixkatan hori kontestuen
ipini gaitxesan. 2019ko udal hauteskundeetan gobernu aldaketa egon zen, eta hori dela eta urte horretako ekainien gobernu sartu eta lanien hasi ginen. Eta lanien hasi horretan, lehengotariko heldu dagoen alkatien maiganera, lehengotariko heldu zen dokumentutako bat, justo gaur dakargun papel hau bera da, ezta? Hau da, Arepasuetako presa eta Deabruen zubixe, deskatalogetie eta, uginan labien ondare babes hori kentzie. Momentu horretan, aurrikusik eguen, hori da, zuzenien esaute moduen, bi elementu honen deskatalozeinu babesak entziena, eta ikusik zer suposten desan horrek, eta horretik hausnarketarik, ez parte hartzerik bako prozesu bat izenda, eta ikusik gai hau, pixkate sozibuz hartu beharko gai bazala, erak izan, zuzenien dokumentu hori esinatzie eta elementu honen babeserako lanien hasti, ezta? Jaingo zu moduen, gai hau maiganien ipinen da, bera montuen maiganien ipini izan eta deskatalo zeinonek maiganien ipini ziren, inguru horretan, zubizi eta presioen inguru horretan, etxe bizitzatzuk egiteko asmo eguelako. Etxe bizitzatzuk egiteko asmo eguelata, justo biharzko zen elementu honek sortza bien inundabideale lerru edo inundabideale tasa hori kentzie eta orduango gobernutaldien erabakizien zen honek deskatalogau eta zubixe eta presie eraitzi bota eta errekie garbi iztiena. Egize da, inundabile mantza honek, baite eremu hori, gune konkretu hori, etxebiztak ingo izan eremu hori afekte diaz gain, beste hainbat eremu bai eremuten irakiten dagoela, ez da, nola polikiro elegize, osasun zentrue eta lanako eskola. Ikusitek gai honek, ze oso karri alzabesan, segiduen ipini ginen, gobernutaldik segiduen ipini ginen urakin harremanetan, ez da? Azken ura dalako errekien eta arduradun, eta orduen euren gana jogen duen, arazo hori, ez da? Elementu horrek sortza bin undabila hori, zelan konpondu alzan jakiteko, eta zelan zirten bide posible gozan aztertzeko elementu horien eraiztetik kanpo, ez da? Eraiztetik baino beste alternatibatia hauen. Eta hauren erantzun izen zen, haurek uste dabela, hauren katalogoetan eta hauren babes elementuetan ez zela barne bilute bi elementu honek, Arepasuetako presi eta Deabruen zubixe, eta hauren planetan bauela sartute bi elementu honek entzie eta Ibai Zabal errekan bernatualizazio plan horretan bi elementu horrek eraiztie. Orduen, topo guina goraten, nun segiduen edo epe motz baten elementu horren desagertze bat egon gozala, ezta? Hori holan, lanien hasi ginen, ia alternatiba posible batzuk topetan, ezta? Eraizketari alternatiba batzuk topetan. Hainbat plantamentu egon dizen diez maiganien, izen alda moduen bigarren zubi bat zabaltzie, bigarren begi bat zabaltzie zubixeri, urrek gora atu zenien, ureke altu atu zenien, urronek desbideratzeko kanal bat sortzien aukeri be maiganien egon zan, hainbat eta hainbat aukera aztertu diez, baina behin da barriro urak ezetozkun, horrek ezabilako plantauteko ekintzok ezabilako konpontzen inundabilidade arazo hori zabilako konpontzen. Ez da hor duen, ikusi izan, bidie estutzen joan zan, eta azkenien lortuan alternatibe gaur dakargune da, ez da. Gaur, oine hile batzuk, herritxarrei bebai azaldutzen moduen, eta beluzero onginen herritxarren galderak erantzuten, eta kinan zaizan dudak argitzen, gaurko plantan dugun interventzinue, bi haritxik doi alde batetik, zubixei daukixola, zubixekin ezintasun handixe guenez alternatiba topetako, zubixe harri-sarri desmonta hoengo da,
eta elementua bera bere formakin eta bere itxurakin mantenduko da eta Durangoko beste gune baten kokatuko da. Beste gune kokatze horretan saiatu izen gara eta aztertu diez aukera ezberdinek gaur eguneko funtzio berdine zubi funtzio hori betetara. Bete izen kokapen barri horretan, ez da? Egizan ezin asko izin dela. Proba izin diez bai Laristorre inguruen zubizi pitie edo Tabiran ja Mañaierrekan gora ibilgu bitxik hauetan gune baten zubia gokatzeko aukeria aztertu da, baina bat azein beste atzera bota biltzen da, ez da alako ezinezko zalako. Orduen, arri-sarri desmontako dan zubi hau, Durangoko beste gune baten kokatuko da, beste itxura, beste funtzio baten, funtzio dekoratibo, edo beste lako funtzio baten, baina, ez da moduen, bere itxura eta bere esentzia, bere hori estetika mantentzekoz. Eta bestetik, presien inguruko interbentzio izango litzike, eta hemen, aztertu diez aukera ezberdinek, rebaje bataz edo altura jaitxiera bataz posible esan, eta, aukera ezberdinek aztertu diez, eta ikusi dana bidegarri izan da aukera maksimue izan da zubixen erdixi baino pixkak itxia mantenduz, Durangoko presaren Durangoko aldien ia espazio zuen mantendute bintzet itxura hori presa hori mantentziena, ez da? Orduen, bi alternatibo horrek ekorri diez. Oin bi urteko, alkatien maiganien, oin bi urte jarri zen deskatalo zeino papel barreina atozona, baina ingonetan atzetik dator lanketa bat, bi urteko lanketa bat, dozenaka bileran lanketa bat, zeinek bermatzen dagoen abestuteko elementu horrek beste bizitza bat ukingo daiela edo estiesa desagertuko edo beste bizitza ukiteko aukera hongo dela, orduen elementu babestu gisa jarraitzeko aukera hongo dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ronda hasiko gara, PSE. Arratsalde-on guztioi, nosotros vamos a votar a favor de descatalogar, dejar de los efectos sin protección al Puente del Diablo y a la mitad de la presa. Es verdad que tenemos riesgos de inundación y además con lo que hemos visto estos días en otros países creo que es algo que puede ser que cada vez no sea más a menudo que nos ocurra. También es verdad que gracias a eso vamos a poder desarrollar la UI 16. Sí que nos sigue quedando la duda de que acierta nos han dicho dónde se va a colocar el puente. Nos gustaría que si nos puedes confirmar dónde se va a colocar ese puente, pues lo agradeceríamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EAJ. Bai, eskerrik asko, da arratsalde-on danoi. Gube puntu honetan alde bozkatuko dugu, azken finean, Harripauzu eta inguruan dagoen inundabilidade arazoak konpontzeko beharrezkoa daneinean, eta beti defendatu izan dugu moduan, honen alde gagoz, eta horregatik alde bozkatuko dugu. Eta Jessicak esan dauen moduan, esan beharra dago, oso harrituta gelditu ginela beste egunean, lurralde batzordean bebai komentatu zala tokia bilatzen ari zinetela, eta guri kanpoan esan ziguten zegoela toki bat, eta konfirmatu egin ziguten, eta gustatuko litzaiguke mesedez esatea ia ze puntu zaudeten maintzat baloratzen, edo erabaki hartuta dagoen, edo ez, eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Arratsalde-on, no me extenderé más, ha explicado ya Rich cuál ha sido la situación, 2 años de trabajo con URA y pues fruto de ese trabajo, afortunadamente poder salvar y seguir disfrutando del Puente del Diablo en Durango y de la mitad correspondiente a Durango de la Zud. Por lo tanto, después de todo lo que hemos hecho por ello, pues votaremos a favor, obviamente. Mila esker. Euskal Herria Bildu. Lehen luzetu nahiko orduen erantzuteko beste barik. Aukera asko aztertu diez. Aukera batzuk izan diez inguruen bertan kokatzie horregun izan da, skate pista dagoen inguruen edo alpinalko litzikela, atletismo pistan inguruen bai sozelako elementu moduen, edota zuatzola bai, zuatzola parkien, goixen, zubixe bere osotasun arko gisako forma baten mantentziena. Aztertu dira batzuk, eta gabiz ikustena berzein izango litzeken honena, eta
preferentzia batzuk badauzen arren, hori bai izango zuet, baina preferentzia horrek neuriek edo neuriek izan moduen aztertzen gabizen gauzatu diez, baina bai elementu desberdinek eta batzun aldeko eta kontrako eritziak dauz, baina horrek diez hiru horren artien ogo izin dizkeixen bat aztertu izenak. Seguru daki unien eta zelan ingo dan nora izango dan eta zelan ingo antasuna dut hori guztia unien, hori azalduko dugu dagokizun espazioen, bai batzordien edota osoko bilkuran arazo hori. Eskerrik asko, bigarren ronda. Ez, guri esan digutenez erabakia hartuta dago eta zu atzolan izango da, baina ez dakit hau primizia bat izango da edo ez, konfirmatuko diguzue, eta baita, gustatuko litzaiguke, gardentasunez, gero horren kosteak zeintzuk diren azaltzea mesedez, eta koste horiek nok jasoko dituen, udalak ordainduko duen, edo zelan egingo den, eskerrik asko. Herriaren eskubidea, Euskal Herria Bildu. Zu atzola bada konduten egondan, esatu moduen, bada zu atzola bat konduten eta aztertzen egondan puntu bat, eta kostuek zeintzu izango dizan, eta noren karru jongo den hori zunkin dudarik, informazioa egingo zuela, gauzak argitzen dizenien, eta zenbateko kostu izango da, eta hori ez eukin zalantzaik horren informazioa emongo batzuela zuei, bai batzordietan eta herritarri bai bestelako moduetan. Boskatzera pasatuko gara eta gogoratzen dut zer boskatzen dugun. Boskatzen dugu, 3. punto, da arau subsidiariotik artikulo eta punto bat konkreto elementu bi diburuz aldaketa egitea, ez non kokatuko den eta ze prezio eukiko duen. Orduan, argi eukitzeko da nok zer boskatuko dugun, 3. punto, alde, hau batez onartzen da. 4. punto, proposamena, udal erakunde autonomoei ekarpen txikiagoa egitea onesten duen 2021ko apirilaren 28ko osoko bilkuran, 7. gaia, hartutako erabakia aldatzeko. Horiek guztiak garbitzeko kontratua udalak kudeatzen duelako. Antolaketako batzordearen irizpena 2021ko uztailaren 14koa. Jokin, interventori jauna, itxasi da. Arratsaldeon, el 28 de abril de 2021 adoptasteis el acuerdo de reducir las aportaciones a los organismos autónomos para poder llevar a cabo el nuevo contrato de limpieza de edificios municipales. Eso se debía a que el ayuntamiento pasaba a asumir la facturación de toda la limpieza de todos los edificios municipales en vez de estar descentralizado como lo estaba hasta ese momento. Lo que ha pasado después es que al liquidar el contrato anterior han aflorecido una serie de facturas y concretamente hay una que aparece en un organismo autónomo y es por ello que lo que se propone es modificar el acuerdo del 28 de abril diciendo que la aportación que se minora pero en menor cantidad de lo que se dijo, ¿de acuerdo? De esta forma lo que se trae al pleno es que lo que decía en el acuerdo inicial del 28 de abril que a Astarloa Kulturgintza se le reducía la aportación en 96.241,88 euros, la minoración va a ser de 93.721,60. De esta forma, les queda consignación presupuestaria suficiente en la partida correspondiente, en la aplicación presupuestaria correspondiente, para poder afrontar este gasto. Y es... Eskerrik asko. Hitza nahi duzue, EAJ. Orduan bozkatzera pasatuko gara, 4. puntuaren alde. Hau batez, onartzen da. Bosgarren punto, 05/rec/2021 zenbakiko kredituaren judizioz kanpo aitorpena onartzeko proposamena, antolaketako batzordearen irizpena 2021koa uztailaren 14koa. Interventori jauna, itxasi da. Arratsaldeon berriro ere. En este caso, tal y como comentamos en la comisión de organización del pasado miércoles,
traemos 5 facturas del organismo autónomo Durango Kirolak que, al haber llegado fuera de plazo y al no corresponder con este ejercicio presupuestario, tiene que ser el Pleno el órgano competente que autorice a la imputación de esas facturas contra el presupuesto de este año. Y es la figura que hemos utilizado en más ocasiones, que es conocida como el reconocimiento extrajudicial de créditos. En este caso, en la comisión, además, la tesorera comentó que hay una nueva interpretación de la Dirección General de Tributos, a través de la cual de aquellas facturas que se hubieran emitido habiendo pasado un año después del devengo del IVA correspondiente, tendríamos que descontarles el IVA. Para determinar la aplicación de esta consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, lo que vamos a hacer es una consulta nosotros a la Diputación Foral de Vizcaya como órgano en tutela financiera para que nos diga la aplicación real de esa consulta vinculante, en nuestro caso, al municipio de Durango. ¿De acuerdo? Es una consulta vinculante que se ha publicado el 9 de julio de este mismo año, por lo que antes de dar un paso, vamos a decir, en falso, que nos pueda generar dudas y que no tengamos atado, preferimos hacer la consulta. Entonces, lo que yo como interventor os propongo es adoptar el acuerdo en estos términos en los que está, porque sería el importe máximo que tendríamos que pagarles, y en el caso de que la Diputación nos diga que hay que descontar el IVA, ya tenemos la autorización para pagarles el importe correspondiente, ¿de acuerdo? Sobre todo, plantearlo así para la agilidad en el pago al proveedor, ¿de acuerdo? Si nos autorizáis a hacer el pago por el importe máximo, una vez que la tesorera y yo informemos la aplicación en función de lo que la Diputación Foral de Vizcaya nos diga, pues o les pagamos esta cantidad o le descontamos el IVA, ¿de acuerdo? Serían 5 facturas del organismo autónomo Durango Kirolak que ascienden a un total, disculpad, de 20.000, ahora no lo voy a encontrar. €20.957,01 euros. De momento eso es todo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hitza nahi duzue. Orduan bozkatzera pasatuko gara. 5. puntuaren alde. Hau batez, onartzen da. 6. punto, kredituen azterketa extrajudiziala 5/REC/2021 kaltea kentzea bidezkoa bada kredituaren judizioz kanpo aitorpenaren aurka. Antolaketako batzordearen irizpena 2021ko uztailaren 14koa. Interventore jauna, hitza zurea da. Vaya, arratsaldeon berriro ere. En relación con estas facturas que os acabo de explicar, comentamos también en la comisión que se hace el análisis que hacemos habitualmente con estas facturas de años anteriores y hay facturas que en su año de origen, vamos a decir, no hubieran tenido consignación presupuestaria suficiente para haber sido afrontadas por el organismo autónomo. Eso implica tener que hacer un reparo y que sea el Pleno el órgano competente para levantar ese reparo y poder así pagar esa factura. ¿De acuerdo? Mila esker. Eskerrik asko, hitza nahi duzue. Bozkatzera goiez. 6. puntuaren alde. Hau batez, onartzen da. 7. punto, 12/21 zenbakidun kreditu aldaketa onartzeko proposamena, gastrobonoak gazten enplegua sustatzea eta eskurdi frontoia berriztea. Antolaketako batzordearen irizpena 2021ko uztailaren 14koa. Iker, hitza zurea da. Bai, arratsaldeon berriro ere. Bueno, imak esan da bezalaxe, kreditu aldaketa bat ekartzen dugu eta kreditu horren barruan 3 ekintza ezberdinak daude. Alde batetik gastrobonoak 20.000 euroaz, bai komertzio ostalaritza bultzatzeko eta turismoa. Beste alde batetik, gazteen enplegua sustatzeko 100.000 euro, gero egingo ditugu diru laguntzen base batzuk, eta atarako dugu
uda nostien. Eta azkeneik dekogu Ezkurriko frontoia berriztzeko posible izatea, ezta? Eta horretarako dekogu milioi bat koma bi tapiku, ezta? Beharrezkoa diren aldaketak eta obrak aurrera eramateko. Eskerrik asko. Itza, PSE. Arratsaldeon berriro ere. Nosotros hoy vamos a votar en contra de esta modificación de crédito. Como bien explicó Iker, hay 3 puntos. Estamos a favor de los 20.000 euros de los gastrobonos y los 100.000 euros para el fomento de empleo. De hecho, creo que varias veces hemos dicho que siempre apostábamos porque desde el Ayuntamiento se sacasen planes de empleo. Sin embargo, discrepamos con la cuantía que es la más grande, casi 1.300.000 para el frontón de Ezkurdi. Nosotros también siempre hemos defendido que el remanente está para las inversiones y así lo vemos, pero para nosotros la prioridad ahora mismo, 1.300.000, para nosotros la prioridad no es un frontón de Ezkurdi. Nosotros entendemos que Pinondo o la situación de los vestuarios de Tavira requieren una urgencia y simplemente porque nuestra prioridad no sería esa y el mayor montante se la lleva el frontón de Ezkurdi, vamos a votar en contra de esta modificación de crédito. Eskerrik asko, EAJ. Bai, eskerrik asko. Guk kasu honetan alde bozkatuko dugu. 3 gai hauetan, hauen alde gagozalako. Alde batetik gastrobonoak, reaktibazio ekonomikoaren alde gagozala argi utzi dugu momentu guztietan. Alanda guztiz igual justutxo geldituko da, baina ados gagoz. Enplegua sustatzea gazteen artean argi dago horren alde gagozala baita ere. Eta Ezkurriko frontoia erreformatu behar dela argi daukagu. Edozein kasutan esan beharra dago, guk beste inbertsio batzuk oso garrantzitsuak ikusten dugu zala eta falta motatzen dugu zala, batez eta reaktibazio ekonomikoaz hitz egiten ari garenean beste gauza batzuk falta dira eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu adibidez eguzkitza garatzea. Eta hori bai falta motatzen dugula eta uste dugula lehenbailen egin beharko litzatekela eta hori uste dugu egin behar dela inbertsio plan baten bidez. Hau da, une honetan eta esan dute, alde bozkatuko dugu Ezkurriko frontoia uste dugulako garrantzitsua dela, baina beste inbertsio garrantzitsu batzuk falta dira. Planifikazio bat egon beharko litzateke, ez dago planifikaziorik, bapatean etortzen zaizkigu inbertsio proposamenak eta benetan uste dut beste modu batera egin behar direla gauzak. Como decía, vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo en los conceptos que aquí se están planteando, en las propuestas que aquí se plantean, pero sí consideramos que es fundamental que se haga un plan de inversiones y que tengamos conocimiento de cuál es la planificación en relación a esas inversiones. Tenemos un remanente importante y creemos que es momento de utilizar ese remanente para hacer inversiones importantes en infraestructuras que así lo requieren y sobre todo Eguzkitza, que creemos que hay que abordarlo ya. Y pues eso, votaremos a favor, pero sí pedimos a este equipo de gobierno que por favor lleve a cabo una planificación y que podamos trabajar esas inversiones que son totalmente necesarias. Eskerrik asko. Herrien Eskubidean. Arratsaldeon. Bueno, ya ha comentado Iker, 3 puntos que se presentan, los 100.000 euros para el fomento de empleo, 20.000 euros para hacer un total de 35.000 euros para el fomento del comercio local a través del gastrobono y bueno, pues parece que el punto que puede suscitar un poco más de discrepancia es el frontón de Ezkurdi. Un frontón que, como se ha explicado en comisión, necesita arreglos, necesita solucionar problemas de goteras, necesita ponerlo al día después de pues bastantes años de dejadez y de abandono. En este caso, pues la postura que defiende el PSE no nos sorprende, dado que pues durante muchos años han apostado por el abandono de los edificios públicos y pues en este caso pues continúan con esa propuesta. En nuestro caso ya hemos dicho que queremos recuperar el patrimonio municipal, los edificios públicos, empezando también por este frontón de Ezkurdi. Acabamos de decir también que hemos recuperado el kiosco de Ezkurdi y por también aclarar un poco
que se pone en duda la planificación de este equipo de gobierno, pues diremos que la planificación de este equipo de gobierno ya fue presentada en su día a la ciudadanía a través de un plan de gobierno. Y cualquiera que quiera consultarla puede hacerlo perfectamente porque se presentó públicamente y se ha dado esta información en todos los foros adecuados. Sin más, votaremos a favor de todas las propuestas que se traen hoy aquí. Mi esker. Euskal Herria Bildu. Comenta el Partido Socialista que el frontón no es prioritario para ellos, que sí lo es Pinondo, los esteros de las piscinas de Tavira. Sí, para nosotros también son prioritarios esos, como San Agustín, como ha sido el kiosco, como es Pinondo Echea, como ha sido, los puentes que se han tenido que arreglar también, que también tenían sus deficiencias, y el resto de edificios que han quedado en una situación bastante caótica. A lo mejor es que la política que habéis seguido cuando habéis gobernado con el PNV, de la mano del PNV, ha sido la política de dejar morir o de llegar al colapso de los edificios, y en ese momento es prioritario arreglarlos, y hasta entonces no era prioritario. Entonces ahora todos son prioritarios, todos están por arreglar y por invertir millones de euros en cada uno de ellos. Millones de euros. Entonces, pues estamos siguiendo nuestra planificación y ahora toca el frontón de Ezcurdi, lo mismo que se está trabajando con las piscinas de Tavira y se seguirá trabajando con el resto de edificios. Plantea el PNV que otras inversiones son interesantes también, ¿no? Como la de Busquicha, desarrollo de la zona industrial de Busquicha. Pues sí, claro que lo es. Y también es prioritario para nosotros y trabajamos en ello. Ahora bien, es que querer pedirnos ahora que todos los deberes estén hechos cuando habéis estado un montón de tiempo gobernando, y le he de recordar al PNV que en 2010 se aprobó una modificación de crédito plurianual para en 2 años haber hecho Urki-Egoalde. Y nadie sabe por qué, porque si le preguntan a los técnicos, lo pueden preguntar públicamente en un pleno, la próxima vez le hacemos venir al arquitecto o al asesor jurídico de urbanismo, porque nosotros se lo hemos preguntado, oye, ¿por qué se empezó Urki-Egoalde a desarrollar por arriba, por la parte de arriba, en vez de empezar por la parte de abajo, por donde estaba la rotonda que da acceso al Sabeco, que va hacia Badiño, a Pata, etcétera? Pues fue una decisión política. Eso es lo que nos contestan. Si se hubiera empezado por la parte de abajo, hubiera dado acceso ya a la zona industrial, a ese polígono que está por desarrollar en Eguzquiza, y quizás estaríamos hablando de otra cosa, de esas políticas que no hicieron en su día, de desarrollo, de impulso de las empresas, de que no se hubieran ido empresas de Durango o de que hubieran venido otras nuevas porque tendrían un espacio. Además, voy a añadir más, es que como decidieron empezar por arriba, sabe el PNV por qué, se invirtieron 2 millones de euros de dinero público de todas las ciudadanas y ciudadanos de Durango, que están ahí, quietos, parados, sin servir para nada. Esos 2 millones que recuperaremos algún día cuando se hagan. Pero claro, con la política que utilizaron, todavía nos quedan por invertir ahí pues otro millón, otros 2 millones para poder acabar ese acceso. Pero no se preocupe, que estamos trabajando para que se acabe. Bigarren ronda. PNV. Eskerrik asko. Muy brevemente, solamente 2 cositas. Planificación del equipo de gobierno mediante su plan de gobierno. Bueno, que yo sepa, en el plan de gobierno ese que ha mencionado el concejal Varela, simplemente hay una enumeración de 135 acciones, ni una priorización, ni una calendarización, ni una cuantificación económica, nada de nada. Si para ustedes eso es planificación, para nosotros no. Lo que pedimos es una planificación, un plan de inversiones, exactamente cuáles son las inversiones que se priorizan, cuándo se van a llevar a cabo, cuál es la calendarización propuesta. Luego podrá haber variaciones, lo que sea, pero han pasado ya más de 2 años y todavía estamos esperando esa planificación. Un programa de gobierno no solo indica unas acciones, sino que además de esas acciones indica también calendario, presupuestos, indicadores de seguimiento, indicadores de evaluación, etcétera.
En cuanto a Eguzkitza, bueno, si se hubiera hecho por abajo, estamos trabajando. Bueno, a mí me gustaría saber qué pasos ha dado exactamente este equipo de gobierno para llevar a cabo Eguzkitza, para impulsarlo, cuáles en concreto, y no sé qué es lo que ha hecho y qué es lo que va a hacer, porque si se hubiera hecho por abajo o si se hubiera hecho por arriba, el equipo de gobierno ha hecho exactamente lo mismo. Nada. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Bai, Arratsaldeon. Bueno, creo que se quiere centrar el debate en algo que no se viene aquí a aprobar hoy, así que seré muy breve con la Urkiogoalde y con el plan de gobierno de este equipo de gobierno, valga la redundancia. Sí, efectivamente, tenemos un plan, lo seguiremos llevando adelante, lo trataremos como creamos más oportuno y seguiremos trabajando para no solo llevar adelante nuestro plan de gobierno, sino también seguir avanzando en recuperar todos los edificios ruinosos que nos hemos tenido que venir encontrando durante todos estos tiempos. Decía el PSE que tiene otras prioridades, como por ejemplo Pinondo. Nos hubiera gustado que fuera su prioridad en 2010, cuando un informe les advertía que estaba en mal estado su estructura y que era peligroso. No lo fue. Nos hubiera gustado que fuera su prioridad Tavira, cuando en 2017 hubo que apuntalar las instalaciones por el mal estado de la estructura, y quizás hoy no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. O también nos hubiera gustado que fuera su prioridad los más de 10 años que han estado prometiendo el arreglo de Antxo-Estégiz y que seguimos viendo que han tenido estudios, previsiones, presupuestos, pero no han movido ni un solo grano de arena en todos estos años. Entonces, permítanme que desde Herriaren Eskubidea digamos que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo cosas, pero con seriedad y sin solo promesas, sino con hechos, como lo estamos haciendo, como lo hemos venido haciendo, como con el kiosco de Ezkurdi, como empezamos ahora con el frontón de Ezkurdi, y con todas las acciones que tenemos en el plan de gobierno que podamos llevar adelante lo que nos queda de legislatura. Además, indicar que bien saben, porque se lo hemos dicho en las comisiones y en este pleno incluso, muchas de las cosas con las que hemos empezado ya a trabajar. Hace poco pudimos hablar aquí de los trabajos que hemos avanzado junto a Quirolene, junto a Gobierno Vasco o junto a Diputación para las posibilidades que se puedan generar en las instalaciones de Tavira, o también les hemos dicho que había prevista una redacción del proyecto de Antxo-Estégiz. Entonces, sí, nos siguen exigiendo planificación, proyectos, información, y les vamos dando, pero parece que sigue sin ser suficiente. Nosotros nos vamos a dedicar a lo que tenemos que hacer, que es seguir con los hechos, con la ejecución de lo que veníamos a hacer, y hoy damos otro paso más con esta aprobación que, como hemos dicho, aparte del frontón de Ezkurdi, que es un tema importante, también recuperamos dos temas que teníamos por sacar adelante, que es el gastrobono, la potenciación de nuestro comercio local, su apoyo, y también las políticas de fomento del empleo. Por lo tanto, votaremos a favor de las tres. Y Esker. Euskal Herria Bildu. Bai, bueno, está queriendo vendernos el PNV que el orden de los factores no altera el producto, pero en este caso sí, porque el empezar por arriba, Urkiogoalde, o empezar por abajo, estaríamos hablando de que si hubieran empezado por abajo ya estaría hecho, ya estaría desarrollada la zona industrial, estaríamos hablando de que habría empresas, de que no se habrían ido otras empresas a municipios aledaños, y que hubiéramos recuperado el dinero invertido, más de 2 millones de euros, y podríamos estar utilizándolo para otras cosas. Pero no se preocupe, que nosotros marcamos las prioridades, que nosotros marcamos los tiempos, y cuando toque hablar de Eguzkitza ya hablaremos. De todas formas, ya se ha empezado, porque ya se ha empezado con la reparcelación. No se preocupe, ya hablaremos. Nosotros marcamos los tiempos, que para eso estamos gobernando, y estamos demostrando de sobra que hacemos y no que vendemos humo. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gara. 7. puntuaren alde, Euskal Herria Bildu,
herriaren eskubidea eta EAJaren alde, kontra, PSE kontra. Ez daude abstentziorik. 8. punto, diru laguntzen plan estrategiko aldatzeko proposamena turismo bonoak, antolaketako batzordearen irizpena 2021ko uztailaren 14koa. Meskutz, hitza zeurie da. Arratsaldeon guztioi. Bueno, dentro del plan de reactivación de Durango 2020, planteado para reducir el impacto del COVID-19 que el COVID generó en el sector turístico y hostelero del municipio, acordamos la realización de planes o packs de turismo y de restaurantes para fomentar el consumo en la villa y poder ayudar a ese sector tan perjudicado durante la pandemia. Debido a las diferentes oleadas de casos producidos durante la pandemia, el cierre perimetral y el restringido horario de los restaurantes, pues valoramos que 2020 no iba a ser un año bueno para poder hacer un bono gastrobono para restaurantes porque estaban muy limitados. Entonces se quedó ahí la partida de 20.000 euros. Acabamos de aprobar una modificación de crédito de 20.000 euros para incorporarlos en los presupuestos y ahora mismo estamos en una quinta ola, a puertas del verano. No consideramos que sigue siendo una buena época ahora mismo, tal y como estamos, y por eso que tanto EH Bildu como EAJren Eskubidea consideramos que el otoño puede ser un buen momento para fomentar este gastrobono con dos objetivos. Una, para que los visitantes puedan disfrutar de la gastronomía de Durango y de los bares, y por otra también para que los propios de Durango podamos socializar de una manera diferente, cenando o comiendo entre amigos y entre amigas. Por eso que en otoño comenzaremos una campaña de gastrobono de 35.000 euros, los 20.000 que acabamos de aprobar de modificación de crédito más los 15.000 que estaban asignados en 2021 de presupuesto, en la que cada persona comprará un bono de valor de 10 euros y el bono tendrá un valor en el restaurante de 20 euros y se disfrutará en aquellos restaurantes, bares y demás que se adhieran a esta campaña. Así que es un buen momento más para fomentar la hostelería en Durango y sobre todo para socializar con amigos, amigas, familias y demás que durante año y medio no hemos podido hacerlo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, PSE, EAJ. Ez badau rondarik, orduan, bozkatzera pasatuko gara, 8. puntuaren alde, hau batez, onartzen da. 9. punto, onartzea, 7/2021/IDKN kontratazio espedientea Durangoko aparkatze mugatuko kontrolari buruzkoa prozedura ireki arruntaren bidez. Antolaketako batzordearen irizpena 2021ko uztailaren 14koa. Aritz Bravo, hitza zeurie da. Bai, arratsaldeon berriro. Gaur dakargune diez otako plego teknikoekona, martxuan batzordetik pasau ziren, eta bueno, azterketa teknikoe enoztien, eta bueno, bere prozedura luzi daneaz, dekon kostu eta diru kopuru gaitik, ona dakargo plego teknikonek osoko bilkuran aprobetako. Eta zelan ez, gobernu taldeak alde botako du. Ronda, PSE. Sí, en octubre aprobamos lo que es el nuevo sistema de la OTA y en aquel entonces se dijo que para mediados de junio estaría en marcha, pero bueno, nos ha quedado claro que los tiempos los marca el equipo de gobierno, está claro, y ahí se trae el pliego. Nosotros en aquel entonces votamos en contra de aquella OTA porque había muchas cosas en las que no estábamos de acuerdo, apostamos por una ampliación total, no entendíamos las calles transitorias, apostábamos por 30 minutos gratis. Por tanto, como creemos que en la medida de lo posible hay que ser coherentes, si votamos en contra de aquella OTA, sin poner en duda para nada el pliego técnico, pero obviamente este pliego técnico está asociado a lo que es esa propuesta de la OTA, nuestro voto va a ser en contra de este pliego. EAJ. Bai, guk kasu honetan abstenitu egingo gara, egia da guk ere sistema aurkeztu zanean hainbat zalantza aurkeztu genituela, zalantza horiekin jarraitzen dugu, aldaketa asko gongo dira eta benetan uste dute zalantzagarriak direla aldaketa horiek.
Por ello, bueno, pues nosotros nos vamos a abstener. Planteamos en su día también, cuando se planteó el cambio del sistema de la OTA, numerosas dudas que nos surgen con respecto a los cambios que se van a llevar a cabo y consideramos que, bueno, que lo mínimo que podemos hacer es abstenernos. Por otra parte, comentar también que bueno, aunque alguna de la información que hemos obtenido, por ejemplo, con respecto a los pliegos en concreto y por ejemplo, en concreto con respecto a los costes que va a conllevar este pliego, los costes de personal, bueno, según la información que hemos tenido, están calculados conforme al convenio de 2018 sin que se plantee ningún tipo de subida. Y consideramos que eso también puede conllevar algunos conflictos laborales, puesto que al final se trata de un contrato para muchos años y consideramos que esto también hay que tenerlo en cuenta. Por todo ello, nosotros nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea, Euskal Herria Bildu. Bai, bueno, pixka azaltzearen zer gabizen gaur bozkatzen. Gaur ere ez bozkatzen, oin dela hile batzuk onartu zen ordenantza bat, zeinetan ekarpenak egiteko aukera egin duen, adostu zen gauzatzu, bestatzuk ez, argi dago, oso ondo, eta bueno, horretan datza bai bizkaten gozazinok, ez da, batzuk sartzen ez, eta bestatzuk ez. Baina oin gabizenak kontra bozkatzen, abstenitzen, lan guztiz tekniko bat da, esan gurot. Komeni da bereiztie lan politikue eta jardun politikue eta gobernu talde honek egin lan proposamenak eta hori bereiztu bidea lan teknikotatik, hau teknikariz egineko lan bada, lan teknikoa da, oin lauila aurkeztu zen lan bada, oin bapatien plantan da hobekuntza posible batzuk, konduten hartzeko hitzarmenak, eta ez dakiz zer, da, bueno, arritzen dozku zelan lauila honetan zier, zedozu gero gu motel gabizela, entzun bidugu hemen. Baina, lagun dela huila aurkeztu zen, eta ez da inungo ekarpenik guztio lan tekniko nahi buruzkoe. Orduan ez daki, harritzen gaitu, batien pleno honetan, esatie, etxe ekarpenak, abia boz, etxen ekarpenak, beste inungo espazioetan planteauztan nien. Baina, bueno, gu motel ibiliko gara, baina ez dakit bestiok oso askar gabizen. Dana da, barrio dinot. Ezabizie zalantzan ipiten zuen ezakin edo aztentzinoekin gobernu talde honen plantamentua. Ezabizie ipiten zalantzan lan tekniko bat, zeinek ez dut ekarpen bat bezein. Egizetan, aurreko erderantzan, aprobazio horretan, kontra euskatzie edo aztenitzie, edo anlako ulertu algen duen, eztabaida politiko baten baitan kokatzalako. Baina honetan, ez da nire egon ez ekarpenik, ez eztabaida politikorik, ez ebez, gizan harritu txen gaitxu, baina, zuen eskubideo, zuen zauzela, zelan ez. Ya que se trata de un expediente puramente técnico y se han comentado aquí algunas dudas con respecto a esas partes técnicas de este expediente de contratación, le pido la palabra a la secretaria municipal para que haga las aclaraciones oportunas. Eskerrik asko. Bueno, la parte jurídica que se ha comentado, que es el aspecto relativo a la subrogación, sobre ese asunto hay que comentar que en todos y cada uno de los contratos en los que el convenio colectivo de aplicación al personal adscrito al mismo contempla la cláusula de subrogación del personal de una contrata a otra, como no podía ser de otra manera, el ayuntamiento como órgano de contratación está obligado a poner a disposición de cualquier empresa licitadora que desee presentar una oferta de cuanta información económica sea relevante para que dichas empresas elaboren una propuesta económica racional y ajustada a derecho. Entonces, eso es así aplicable a todos los contratos en los que existe cláusula de subrogación. Y en todos los contratos es además obligatorio realizar un cálculo de costes. Se calculan tanto los costes directos e indirectos. En este concreto caso, ya se avanza algo la memoria, se ha hecho un cálculo de costes teniendo en cuenta que el modelo anterior al que se va a poner en funcionamiento ahora era un modelo que partía de concebir este contrato, era una fórmula óptima, como contrato de gestión de servicios. Eso implicaba otra relación económica entre el órgano de contratación y la empresa, puesto que había un reparto del riesgo.
Por eso hablábamos de canon a abonar y otros conceptos que ahora no se dan. Ahora hemos cambiado de modelo y este contrato, cuyo expediente de licitación se va a aprobar ahora, es un contrato de servicios, en el que realmente la empresa presta el servicio, valga la redundancia, y el ayuntamiento le abona un precio por ello. Para calcular el presupuesto de licitación de este contrato se ha realizado un estudio de costes y se ha tenido en cuenta, como no podía ser de otra manera, la duración del mismo, que son 5 años, y se ha tenido en cuenta también cuáles son los costes. Lógicamente, la foto siempre es fija y los costes laborales son los que son en un momento dado, que es la fecha, en la que se elabora el expediente de licitación. Por lo tanto, este contrato, a la luz de la propuesta del técnico responsable, está calculado para satisfacer todas las contingencias que se puedan dar. Y a partir de aquí, con este cálculo y estos estudios de costes y este presupuesto de licitación, las vicisitudes que se produzcan en relación a los costes laborales que tenga este servicio entran dentro del concepto de riesgo y ventura que caracteriza a todo contrato administrativo, en virtud del cual los eventuales incrementos que se puedan producir en los convenios colectivos deben ser, por supuesto, conocidos por un licitador medianamente responsable a la hora de confeccionar una oferta económica, porque las licitadoras conocen de qué año es el convenio colectivo, cuál es su duración, si está en fase de ultraactividad, es decir, esas circunstancias las conocen las empresas licitadoras. En consecuencia, con la foto fija, que siempre ha de ser fija, de los costes laborales y la foto fija del convenio, que es de aplicación en el momento que se apruebe el expediente, el ayuntamiento, a través de la persona responsable del contrato, ha identificado cuál es la cuantía económica que puede generar mercado suficiente y puede generar concurrencia para que las empresas participen en ella, como decía, teniendo en cuenta que hay un factor que no conocen en el momento que se licita, que será la evolución de los costes laborales, pero sí conocen que se puede dar esa circunstancia. Entonces, todo ello, como decía, entra de un concepto técnico-jurídico en el mundo de la contratación, que es el principio de riesgo y ventura. Y esas eventualidades e incrementos deben ser asumidos por la empresa adjudicataria. También se explica en la memoria, hay un incremento a la foto fija de los costes laborales, se ha añadido un 5% de cálculo de absentismo. Hay además un cálculo de beneficio industrial y de gastos generales. En resumidas cuentas, este contrato tiene un soporte técnico que dice que con ese presupuesto de licitación puede ser afrontado, entre otras cosas, todos los costes materiales y todos los costes de medios humanos vinculados al mismo, con la dificultad, como decía, que conlleva el hecho de que ha habido un cambio de modelo de gestión de servicios a un contrato de servicios. Recuerdo como antecedentes que fue en el año 2017 cuando el ayuntamiento decidió acordar o aprobó una prórroga excepcional del contrato que tenía, que sería en principio de una duración máxima de 9 meses, y en todo caso se decía en el acuerdo hasta la formalización del nuevo contrato, para poder afrontar la nueva licitación. Bien, estamos en el momento en el que estamos, se opta por un cambio de modelo y se entiende técnico-jurídicamente que este contrato tiene formal y materialmente el soporte adecuado para generar concurrencia dentro de él para una duración de 5 años. Solamente añadir, como veréis, que se maneja un concepto técnico-jurídico que es valor estimado del contrato, y el valor estimado alude al precio del contrato sin IVA, con una eventual cuantía adicional de un 20% adicional en el caso de ampliaciones. Por eso veréis la diferencia entre lo que es el concepto de gasto y el concepto de valor estimado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Idazkari Andrea, en especial por aclararnos toda la parte técnica de este contrato y sobre todo por aclararle a la portavoz del PNV todas las dudas que tenía con respecto al expediente de contratación, que es referente al punto 9 que vamos a votar. Bigarren txanda nahi duzue? Bai, EAJ. Eskerrik asko. Por supuesto, no voy a poner en duda el trabajo de los profesionales, faltaría más. Simplemente considero que
los contratos o los expedientes de contratos no son algo puramente técnico o solamente técnico. Al final, primero se marcan unos criterios sobre qué tipo de servicio se quiere dar para después llevar a cabo ese expediente de contratación que lo avale. Dicho esto, simplemente nos abstenemos, como decía, porque tenemos muchas dudas con respecto al sistema, con respecto al modelo en sí, que estoy totalmente de acuerdo que se debatió en su día y planteamos ya esas dudas y bueno, pues de alguna manera nuestras reticencias al modelo, y ahora volvemos a tener muchas dudas con respecto a este contrato que, digamos, que da forma o desarrolla ese sistema, y por eso nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Agradecer a la señora secretaria la explicación que nos ha hecho. Tal y como ha dicho, todas las licitaciones que salen de este ayuntamiento cuentan con todas las primero garantías legales y están redactadas teniendo en cuenta todos los posibles costos predecibles. Y además, como ha bien informado, se da toda la información a las empresas licitadoras. Obviamente, el riesgo asumido en esta o en cualquier otra licitación de cualquier otra administración, esta o cualquier otra administración, siempre existe, obviamente, y es asumido por las empresas licitadoras. Dicho esto, creo que ha quedado sobradamente demostrado y justificado que el pliego cumple con todo lo que debe de ser, que asegura todas las solvencias que debe de asegurar, como así debe ser. Y pues nosotros obviamente no pondremos en duda el trabajo técnico y votaremos a favor, porque además estamos a favor de lo que en él se recoge también a nivel político. Y esker. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Bai, zalantzak eukitxe gai honen inguruen dolako zuen horren zilegi da duda barik. Horretarako espazio egokizena batzordia beradiez. Horretia itxik aurkeztu gendun batzordien, eukin aldizen zalantzak bertan argitu, teknikarixe, eguenien teknikarixek berak argitzeko, edo idatzin sartu bai, teknikarixek batzordi kanpo bai, erantzuteko prestutasun guztiz irakusten da belako. Orduen, uste duda guitxe zilegi dela, baina izan ez du uste leku egokizena danik plenue bere erabiltzie egunien bertan. Ikusi da, du zalantzak egon ezkero, idazkarizioak oso modu argixen azaltzeko gai dela momentu honetan. Baina uste ez dela lekuriko gizena. Hori esan da, ze zalantza gehiago eukin alko leukez, adibidez, edo PNV-ek edo PSek aldez bozkatzeko. Esan duzu, ez dela dokumentu politikoa dela bai. Eta, dokumentu politikoa izanako da beti bai, baina ez tozuek aipatutako trantzizio kaliek, aipatutako bestelako ordenantzan agertzen gauzak ez diez hemen agertzen. Hori ez da hemen agertzen. Pliaguten joketan ez dela agertzen. Erabilozen argumentuek diez aurreko ordenantzan agertuten dizen gauzen ingurukuek. Baina aurreko ordenantza porra dute dau. Segundako tamalez, gerundako zorionez. Baina hori ez gabiz horri buruz berbaiken. Gabiz, pliego hau, licitazioako pliego batzu buruz berbaiken. Zalantza hori dukin jau PNV-ek, eta modu oso argizien argitu da idazkarizek. Hori dela eta ez du gulertzen, edo helarazi modu baten beste baten, teknikarizek bai gure oso, ja behin honartute bai, argituko zuelako iguel zalantzak, kasu honetan moduen, zalantzak oso modu horrezen argitu aldizelako, helarazi, jakitu izan batzu, baina argituzkune da, lau egin zier, ez duzuela inungo ekarpenik egin honei, inungo zalantzarik, inungo dudarik helarazi, ez alde politikoei, ez alde teknikoei, eta hori bapatin, heltzen garela plenora, eta ja dana zalantzak, dana dudak, eske ordenantzak dino ez dakiz zer. Alde politikoekin alko da pliego honek, baina esabizi hori juzgetan. Esabizi juzgetan, ordenantza bat, ondela behatzi japoruteko. Ez dakit, zeuen boskakin da zeuen irakisekin, baina uste kasu honetan, zabizela, erratzen zabizela, faietan zabizela uste honetan. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gara, oin bai. 9. puntuaren alde, Herriaren eskubidea eta Euskal Herria Bilduren botoak alde, kontra, PSren botoak kontra, abstentzioak,
EAJren botoak abstentzioa dira. Hamargarren punto, Durangoko oinarrizko lanbide heziketako zikloetako hezkuntza arloko lehiaren ordezkaritza onartzeko akordioa hala badagokio. Onespena, antolaketako batzordearen irizpena 2021ko uztailaren 14koa. Marian Bilbiatua, hitza zurea da. Bueno, hasteko kokapen txiki bat egingo dut. Oinarrizko lanbide heziketako udal institutoak 2015-2016 ikasturtean hasi zen bere ibilbidea udal instituto moduan eta 2000 urte horretan Durangoko udalak sinatu zuen lehenengo hitzarmena. Aurreko ikasturtean sinatu behar genuen hitzarmen berria, baina pandemia dela eta atzeratu zen, eta hitzarmen bitarteko hitzarmen bat sinatu genuen. Aurten dekretoa, eskuartean dekretoan, daukagun dekretoan, jasotzen dira hurrengo ikasturteetarako Durangoko oinarrizko lanbide heziketako institutoak gestionatzeko eta dirua jasotzeko markoa. Bi datu, Durangoko institutoaren inguruan, zentroaren inguruan, urtero 120 ikasle matrikulatzen dira, institutoak eskaintzen dituen 8 titulazioetan, gehienak Durango aldekoak eta bereziki Durangokoa dira, eta baina ikasle asko atzerritarra dira, 137,5 eta haietatik 158,3 ez erdelduna dira. Ikasleen profilari begira oso garrantzitsua iruditzen zaigu instituto honek betetzen duen funtzioa ikasleen etorkizunari begira, bere etorkizun profesional eta personalari begira. Eta gizarte mailan gizarte kohesiorako tresna garrantzitsutzat hartzen dugu. Horregaitik, egon gara dekreto honen prozesuan, lanean, prozesua azaroan hasi zen, eta departamentuak, hezkuntza departamentuak urtea amaitu horretik onartu nahi zuen dekretua. Ikusten dugun moduan nahiko berandu eta gaizki gure ustez kudeatu dutela prozesua. Durangoko gobernuak lehen zirriborro hobetzeko hainbat lan egin du beste udalekin batera, eta horren adibidea dira parlamentoan egindako agerraldia eta parlamentariek institutoan egin zuten bizita. Zerbait lortu dugu prozesuan eta azpimarratzekoa dira gizarte langilearen figura barne biltzea lortu dugula. Udalek defizita baldin badute jaurlaritzak hau asumetzeko aukera aipatzen duela, baina hala ere ez gaude erabat pozik prozesuarekin. Bai dugu lortu gizarte langilearen figura egonkortzea, ez dugulako lortu finanziazioa behar adina hobetzea lortzea, eta ez dugulako lortu inbertsioak egiteko diru lerro propio bat sortzea eta jartzea dekretuan. Horregatik, dekretoa onartzeko prest gaude, baiezkoa emateko, baiezkoa kritikoa, eta baiezko honekin batera gure konpromiso adierazi nahi dugu, ondorengo 5 urteetan aurten lanean egon garen moduen, lanean jarraituko dugula, baldintza hobeagoak lortzeko, oinarrizko lanbide heziketako institutoa lanbide heziketako beste etapetan egiten den esfortzo hori ere
egitea eskatzeko Eusko Jaurlaritzari. Etengabe aipatzen dugu, eta egia da, lanbide heziketa on bat daukagula, baina bikaintasun hori heldu behar dela baita ere bereziki zaurgarria diren ikasleengan, eta horretarako pentsatzen dugu proiektu hau garrantzitsua dela udalarentzat eta gizarteari begira. Eskerrik asko, Marian, mesedez, amatau mikrofonoa. Eskerrik asko, Ronda, PSE, EAJ, Herriaren Eskubidea. Arratsaldeon. Decir que este acuerdo de delegación de competencias de la formación profesional básica que hoy acordamos o aprobamos o viene a ser aprobado se ha publicado el 13 de julio. Han sido casi 2 años de encuentros, reuniones, negociaciones y conversaciones, y que sí recoge ciertas mejoras que consideramos algo escasas. Aquí en marzo tuvimos ya un primer debate sobre el tema y yo creo que estuvimos todos de acuerdo en que era una etapa educativa esencial. A nosotros y a nosotras nos parece que es el gran tesoro de la educación pública, porque ya avanzamos la otra vez, porque no tiene tanto un objetivo de capacitar a perfectos profesionales, que también, sino ayudarles a transitar a la etapa adulta de una manera sana y con referentes positivos. Transformar conductas destructivas en constructivas, y ese es el mayor exponente que tiene la educación integral. Y la clave del éxito reside en la implicación de todos los agentes y sobre todo el Departamento de Educación de Gobierno vasco. Insistimos, sigue siendo la gran abandonada, sigue siendo una educación que tiene un 20% menos de inversión que cualquier otra etapa educativa. Sigue estando fuera de la línea de inversiones de educación del 60-40 en la coinversión que suele haber entre los ayuntamientos y Gobierno vasco. Sigue siendo un elemento tan importante pero tan dejado. Por eso los recursos siguen siendo muy escasos. Hemos dicho la falta del personal específico, se contempla una línea que queda un poco a discreción del Gobierno vasco de considerar que se puede obtener ese orientador, pero es discrecional, y así el mantenimiento de cursos, mantenimiento de instalaciones. Es decir, que tiene un incremento de un 2%, que a nosotros nos parece que es insuficiente. Por poner un ejemplo, el IPC que llevamos este año a junio es 2,9%, o sea que el año que viene, si sigue esto, empezaremos con negativo la formación tan importante, tan necesaria y en un colectivo tan necesitado de recursos, personal y medios. Por tanto, un poco en línea que comentó la compañera Marian, es un sí crítico, es un sí por responsabilidad, es un recurso que tenemos que mantener, es una opción fundamental para muchos jóvenes y niños y niñas, jóvenes y no tan jóvenes. Y necesitamos apoyar y apostar de verdad, no solo de palabra, sino con recursos, porque es un elemento público y que tiene que seguir siendo público y de calidad. Y nuestros y nuestras jóvenes se lo merecen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu, Marian. Bozkatzera pasatuko gara. 10. puntuaren alde. Hau batez, onartzen da. Hamaikagarren punto, 2022 ekitaldirako ordenantza fiskalak eta prezio publikoak aldatzeko proposamena. Antolaketa batzordearen irizpena 2021koa, uztailaren 14koa. Iker Urkiza, hitza zeurie da. Bai, arratsaldeon berriro ere. Bueno, presentamos unas ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos, entendemos que ajustadas a la realidad, entendemos que presentamos la congelación de las mismas para 2022, entendemos que es lo que procede para tratar de que la carga impositiva tanto a familias, comercios y empresas sea la más ajustada y adecuada posible.
Siendo conscientes de la situación en la que vivimos, en la cual pues, hay que recuperar la actividad económica, dinamizar el consumo y velar por las personas y familias más desprotegidas. Pues este equipo de Gobierno planteamos la congelación, como decía, de todos los impuestos, tasas y precios públicos para 2022. Asimismo, indicar que se han revisado técnicamente las bonificaciones de los impuestos para adaptarlas a la normativa vigente, para que tenga una redacción más clara y más ajustada y su aplicación pueda ser sin ningún problema y se han eliminado las que no tenían cabida jurídica. Se han añadido también mejoras en los criterios de fraccionamiento de pago, que estos facilitan a la ciudadanía pues, el fraccionamiento y el pago, ¿no?, en cómodos plazos y sin necesidad de recurrir a otras medidas. Las ordenanzas fiscales serán aprobadas ahora en este pleno y su aplicación, pues, respecto en el caso de los impuestos, será a partir del 1 de enero de 2022 y en el caso de los precios públicos, así como los criterios de fraccionamiento de pago, entrará en vigor a los 15 días de su publicación en los boletines oficiales correspondientes. La oposición ha presentado 19 enmiendas en total, 11 del Partido Socialista y 8 del Partido Nacionalista Vasco. Hemos negociado con ambos partidos de la oposición, tratando de buscar el entendimiento. Hemos visto propuestas interesantes, las cuales algunas de ellas ya las hemos integrado en el borrador de ordenanzas que se presenta. Por ejemplo, al Partido Socialista una bonificación en el IAE y también vamos a aplicar la tabla de bonificaciones por renta de unidad familiar que ya existía en Durango-Quirola para el bono de multiactividad y para el bono de piscina, se va a aplicar también en los cursos dirigidos. Y otras propuestas posteriores, pues que tras las reuniones de negociación vamos a aprobar e integrar ahora al Partido Nacionalista Vasco, en este caso, pues un compromiso en la ponencia de valores, el cual irá recogido, se incluirá en el acuerdo de aprobación, que dice el compromiso: el Ayuntamiento de Durango se compromete a trabajar porque la ponencia de valores refleje la realidad del municipio en cada momento. Para ello utilizará las herramientas disponibles según la legislación vigente y se compromete a trabajar y colaborar con la Diputación para la consecución de este fin. Y por otro lado, otra propuesta que vamos a aceptar sería otra enmienda, la de bonificación de vehículos clásicos, que en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, en el artículo 7 bonificaciones, apartado F, pues donde dice: asimismo tendrán una bonificación del 50%, dirá una bonificación del 80% en el primer párrafo y se eliminará el segundo párrafo y así quedaría recogida la enmienda acordada. Finalmente, se han quedado algunas enmiendas fuera del tintero, ¿no? Bien porque o ya existían en las ordenanzas fiscales algunas de las enmiendas que han presentado ambos partidos, como alguna serie de bonificaciones que ya estaban recogidas, o bien pues porque jurídicamente pues la parte técnica ha informado que no tienen cabida. Y otras en las que políticamente estamos de acuerdo en el fondo, pero no en el medio, ¿no? Porque, nosotros las diferimos, se han presentado políticas dentro de lo que es las ordenanzas fiscales, políticas fiscales que para nosotros las entendemos como políticas presupuestarias, ¿no? En ese sentido no hemos llegado a un acuerdo, pero, como digo, pues sí que las vamos a dirigir hacia las políticas presupuestarias, en el caso de los presupuestos de 2022. Nos referimos principalmente a esas políticas de ayuda y de fomento al comercio local. Para ello, nos hemos comprometido con el Partido Socialista y también con el Partido Nacionalista Vasco, a que integraremos dentro de nuestros compromisos y dentro de nuestras políticas de fomento del comercio, pues además del resto de partidas políticas que establezcamos en esas áreas, pues para el impulso del comercio nos comprometemos a establecer una partida en este sentido concreta para el fomento del comercio.
en los presupuestos de 2022 por un importe de 75.000 euros. Bueno, finalmente, de esas 19 enmiendas presentadas, en principio, bueno, se han aceptado a 2 al Partido Socialista y pretendemos aceptar otras 2 al Partido Nacionalista Vasco. 2 no han sido o no serán aceptadas al Partido Socialista, 3 no serán aceptadas al Partido Nacionalista Vasco y luego, pues bueno, 7 del Partido Socialista se retiran por los diferentes, 2 por los compromisos adquiridos en presupuestos y 5 por temas jurídico-técnicos, y del Partido Nacionalista Vasco quedarán, en principio retirarán 3 también por temas jurídico-técnicos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ronda hasiko gara, PSE. Arratsaldeon berriro. Nosotros, lo primero, decir que la propuesta de congelar las tasas que este año se hace, aludiendo a la situación económica dura que se vive, nosotros entendemos que esto se debía haber dado el año pasado, pues aunque es verdad que todavía no hemos superado la crisis, ni mucho menos, ni la social línea económica, los momentos más duros se dieron el año pasado. Por eso entendemos que esta propuesta nos llega un año tarde. Por otro lado, pues también decir que el año pasado, en junio, se empezó a debatir las ordenanzas fiscales y viendo un poco que era previsible que la aportación de Udalkutxa iba a ser inferior, se decidió esperar hasta tener esa certeza que luego tuvimos. Este año vamos a aprobar las ordenanzas fiscales sin todavía tener ni siquiera una primera estimación sobre ello. A pesar de todo, nosotros creemos que nuestra obligación como oposición es buscar lo que consideramos mejor para Durango, para las durangueses y para todos los de Durango. Por eso, como bien ha dicho Iker, presentamos 11 enmiendas. Algunas de ellas las retiramos porque así se vio desde la parte técnica, entonces las retiramos. Y en un principio en la comisión ya se nos aceptaron 2, que como bien ha mencionado Iker, una es una bonificación del 50% del IAE para aquellos que hayan tenido un rendimiento negativo, y la segunda es aplicar la renta familiar también a los cursos dirigidos en Durango-Querola, no como se hacía hasta ahora para la multiactividad y la piscina. Nosotros lo único que pretendemos es que todo el mundo tenga la misma oportunidad de hacer deporte, porque creemos que es necesario. Por último, como también bien ha dicho Iker, retiraremos la enmienda número 2, ya que tras llegar al acuerdo tanto con H. Bildu como con Herriaren Eskubidea, el Elkarrekin Podemos, nosotros solicitábamos la vuelta tanto al IBI como al IBI de vivienda como al de comercio del año pasado, porque habíamos considerado injusta esa subida, y el acuerdo al que hemos llegado es que efectivamente, tal como ha dicho Iker, por los 75.000 euros que suponía esa subida, estarán recogidos en los presupuestos para el 2022 en forma de subvención para el comercio, que ya veremos qué tipo de subvención será. Por tanto, nosotros retiramos la enmienda 2 por haber llegado al acuerdo, retiramos aquellas enmiendas que los técnicos han considerado que no estaban bien redactadas. Y, por tanto, mantenemos la enmienda número 1, que supone la vuelta al IBI de la vivienda del año pasado, y mantenemos la enmienda número 9, que lo que se solicitábamos era los 30 minutos de la otra gratis, ya que es una demanda que nos viene hecha del comercio. Insisto que creo que nuestra misión aquí es buscar lo mejor para Durango. Creemos que nuestras aportaciones es una pequeña ayuda económica local. Y hay algunos puntos que no hemos llegado a un acuerdo, pero nosotros nos vamos a abstener porque consideramos que el acuerdo llegado es bueno para todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EAJ. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, nosotros en el día de hoy nos vamos a abstener, pero quiero dejar claro que el motivo de la abstención no son las enmiendas que en el último momento se nos han aceptado, sino que es una decisión propia y una decisión basada en una política en donde queremos hacer una oposición constructiva, propositiva y de entendimiento, que es lo que hemos trasladado al equipo de Gobierno. Nosotros, efectivamente, tal y como se ha dicho, hemos presentado 8 enmiendas. En principio, la respuesta a todas las enmiendas inicialmente fue que no, y ha costado sentarse varias veces para dar un paso que consideramos muy pequeño y totalmente insuficiente, pero no obstante es un paso. Ese pequeño paso que supone el recoger, en concreto con respecto al impuesto de bienes inmuebles,
pues una pequeña intención, que quizás es el punto en donde en este pleno siempre todos los partidos políticos han estado de acuerdo, que es que Durango tiene una ponencia de valores que no la consideramos ajustada a la realidad. Esa intención, que como tal, aunque la recogimos como enmienda, se va a quedar en el acuerdo, solamente refleja que año a año habrá que seguir insistiendo para llegar a tener un Durango más justo en cuanto a esa ponencia de valores. La otra enmienda que se nos acepta, pues bueno, evidentemente es una enmienda de poco contenido económico, que no obstante creemos que es un guiño para todos los coches clásicos de Durango, un guiño al rally, a lo que a Durango dedican y han dedicado durante tantísimos años. Y bueno, está bien reconocer ese aumento de bonificación para esta gente que de alguna forma pues mantiene sus coches, nos da un espectáculo y todos lo agradecemos. Hasta ahí pues el pequeño paso que hemos visto. Todo lo siguiente para nosotros son desacuerdos. Desacuerdo con un impuesto que creo, como año a año aquí mismo vengo diciendo, de inicio nadie puede negar que genera desigualdades. Y en esas desigualdades continuamos. Cuando cada año se insta al equipo de gobierno a que nos sentemos, a que hablamos de verdaderamente hacer una política un poco más atrevida, en donde esas desigualdades de alguna forma lleguemos a que desaparezcan, pues lo único que tenemos es una propuesta de subida o de bajada, sin que realmente afrontemos el verdadero problema que tienen determinados impuestos, como puede ser el impuesto de bienes inmuebles. La respuesta siempre es que en Durango la recaudación se basa en el impuesto de bienes inmuebles y que entonces, siendo esa recaudación muy importante, pues es un debate que al parecer no podemos abrir. Bueno, nosotros, con independencia de que este año no hemos insistido en ello, lo vuelvo a decir, creemos que este impuesto hay que abordarlo desde otra perspectiva y seguimos sin hacerlo. No obstante, que se nos diga que los impuestos se congelan para una carga más ajustada, la verdad que resulta, no sé ni cómo denominarlo, porque tengo que recordar cuáles fueron las subidas del año pasado. El año pasado, en el IBI, hubo un incremento del 14% en vivienda básica, el 16% en incrementado. Para comercio y para industria la subida fue nada menos que del 15 y del 20%. El año pasado se nos pidió un esfuerzo. Durangueses y duranguesas teníamos que hacer un esfuerzo porque la situación económica, el hecho de que la Diputación, la aportación de Udalkutxa hubiera bajado, ello llevó a que este ayuntamiento recaudara 800.000 euros más. Este año nuestra primera pregunta ha sido realmente, ¿qué es lo que vamos a recibir de la Diputación? O sea, Udalkutxa, ¿qué es lo que realmente esa recaudación va a aumentar, va a disminuir? Y la respuesta es que no lo sabemos. Pero a pesar de no saberlo, lo que hacemos es decir que estamos congelando los impuestos. Bueno, sí que quiero explicar que aparte esta congelación no es del todo real. En ese impuesto, que es el más importante para este ayuntamiento, que es el IBI, los valores catastrales se revisan todos los años. La Diputación todos los eneros revisa los valores catastrales y nunca son a la baja. Siempre el valor catastral aumenta, por lo tanto el aumento ya de ese impuesto ya es implícito. O sea, a todos nosotros en el IBI cada año el recibo aumenta, simplemente porque los tipos que apliquemos, aumenten o no aumenten, van sobre una base que ya la Diputación ha revisado. Por lo tanto, que quede claro que los impuestos tampoco se van a congelar este año. Simplemente lo que no hacemos es modificar esos tipos. Creo que ya lo he dicho muchos años, no estamos ante un impuesto redistributivo. Aquí frases que se han utilizado en este pleno como que pague más el que tiene más y cosas de esas son pura demagogia, porque lo único que hacemos es aplicar sobre valores catastrales que son mayores. Ese valor catastral no tiene ninguna relación con la capacidad económica o con la situación económica de las personas o empresas que son los dueños de los locales, viviendas y demás. Una persona perfectamente puede tener una deuda enorme, tener un bien de un valor catastral enorme y por ese motivo no tiene mayor capacidad que el de al lado, por más que tenga una vivienda o un local de un tamaño menor. Por lo tanto, sí que quiero volver a recordar que aquí simplemente es una decisión, una opción que este impuesto da, el agravar de una manera diferenciada según cuál es el valor catastral de los inmuebles y fundamentando en esa recaudación se sigue haciendo. Por lo tanto, sí que de todas formas, cuando se nos decía antes con respecto a
a cosas que igual nos han aceptado, como algunas enmiendas que efectivamente pues igual no tienen una trascendencia muy importante, pero por poner un ejemplo, el tema del plan de transporte, bueno, que nosotros propongamos una bonificación para que los planes de transporte se puedan bonificar, evidentemente tampoco tiene un trasfondo económico muy importante. Ya se nos ha puesto en conocimiento que hasta el momento ninguna empresa lo ha solicitado. Entonces, que al final propongamos una cosa que sea un aumento y que de alguna forma, si alguna empresa motivada por esta bonificación inicia ese plan de transportes que nos va a llevar a una mayor sostenibilidad y a otro tipo de propuestas con respecto a los planteamientos de las empresas, pues bienvenida sea. No vemos cuál es el motivo de ese tipo de bonificaciones, negarlas y, bueno, consideramos que es más bien el no por el no. No obstante, vuelvo a repetir que bueno, nos abstendremos y que fundamentalmente es porque, aunque ese paso sea pequeño, nosotros ya teníamos la decisión tomada de que sea una abstención. Gracias. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Bai, arratsaldeon. Bueno, solo por empezar aclarando un concepto, la recaudación de Durango, al igual que la recaudación de todas las poblaciones de Vizcaya, depende principalmente de Udalkutxa. Por lo que, si realmente queremos que cambien las cosas, les invitamos a todos los partidos a apoyar que de una vez se cambie el reparto de Udalkutxa y sea equitativo y justo, y no se produzcan las discriminaciones que se producen hoy en día, donde, por ejemplo, Bilbao, con el 30% de la población, se lleva el 35% del presupuesto. Eso haría también que el resto de poblaciones no tuviéramos que hacer otros malabarismos para poder cubrir nuestros gastos, a diferencia de esa desigualdad que se produce en poblaciones como Bilbao. Bueno, como decía Iker, traemos hoy aquí las ordenanzas para aprobar. Las ordenanzas son el instrumento que regula los ingresos en cada municipio, más allá de los propios que vienen por Udalkutxa. En este caso, en Durango. Por lo tanto, estos ingresos, como es lógico, van ligados a luego el presupuesto que tenemos que realizar. Las ordenanzas regulan de cuánto dinero dispondremos, y el presupuesto regulará en qué vamos a gastarlo. Estos ingresos son necesarios, por lo tanto, para hacer políticas que apuesten por la recuperación del comercio local, la recuperación del empleo o de las familias. Y, por lo tanto, estos son los dos instrumentos principales que tenemos los partidos para demostrar nuestros modelos políticos. En el modelo que defendemos nosotros es muy importante definir y regular las ordenanzas para garantizar la universalidad, la equidad y la finalidad social de los servicios públicos y de las ayudas que queremos dar para esas políticas de recuperación. Analicemos un poco con detalle los datos. Como hemos dicho, Udalkutxa es la principal fuente de ingresos. La previsión de ingresos provenientes de la Diputación Foral en 2020 era de 19,4 millones en un año normal, de los que solo acabamos recibiendo 16,4 millones. Es decir, que tuvimos que hacer frente a esta pandemia y a un plan de recuperación con 3 millones menos de presupuesto. Pese a todo, apostamos por un plan de recuperación de 2,4 millones para poder recuperar un poquito el comercio, la ciudadanía o el empleo. El objetivo de los cambios del año pasado, como ya se dijo, fue sobre todo garantizar las políticas sociales, reduciendo además la dependencia sobre otras instituciones, como por ejemplo Udalkutxa, y tender a ser más autosuficientes, poder gestionar desde Durango lo que queremos hacer en Durango y no depender tanto de instituciones superiores. Estas decisiones nos permiten seguir con una política de ayudas y subvenciones a los sectores y a las familias que peor lo están pasando. Y así se ha venido demostrando en este mismo pleno, donde se han aprobado, por ejemplo, 2 nuevas partidas para fomento del empleo y para fomento del comercio. Como he dicho, gracias a estos cambios hemos podido ayudar a diferentes sectores, hemos podido generar ayudas que ascienden a más de 835.000 euros para ayudar a las familias que peor lo están pasando, para poder pagar la comida, la vivienda o los suministros básicos. Gracias a estas políticas hemos podido ayudar al comercio local y a la hostelería con 500.000 euros en ayudas directas y casi 450.000 euros en ayudas indirectas.
gracias a este modelo y a estas políticas, dedicamos para el fomento del empleo en 2 años 650.000 euros. Y gracias a estas políticas podemos decir que somos una de las pocas poblaciones que hemos apostado por el apoyo a la cultura con ayudas directas e indirectas por más de 200.000 euros. Además, hay que aclarar que para 2021 sí tenemos no una sino 2 previsiones. En este caso me ceñiré a la previsión que el señor interventor hizo en los presupuestos de 17,1 millones de euros. Es decir, que la Diputación nos ingresaría 2,3 millones de euros menos que en un año normal para hacer frente al gasto corriente y sobre todo a las ayudas y políticas de recuperación. Por lo tanto, creemos que el primer debate político que se debe dar hoy aquí, que se nos plantea para estas ordenanzas, es si queremos seguir apostando por los servicios públicos, por la recuperación del comercio local, de las familias y de los sectores que más lo necesitan. Desde este equipo de gobierno creemos que sí, creemos que es el momento de seguir apoyando a los durangueses y a las duranguesas. Está claro que a menor recaudación, menor será el presupuesto para gasto corriente o para dedicar a las políticas de recuperación frente a la pandemia y a la crisis sanitaria que tenemos. Es por esto que este equipo de gobierno, tras analizar el impacto y la eficacia de los cambios del año pasado, hemos apostado por congelar los impuestos y las tasas municipales. Como bien se ha comentado, la oposición nos ha presentado una serie de propuestas de enmiendas, muchas de ellas basadas en un modelo que no compartimos. Un modelo que sigue apostando por las bonificaciones en los impuestos, mientras que, como hemos dicho, como ha defendido Iker, nuestro modelo va más allá y lo que pretende es gestionar desde el presupuesto las ayudas para tener una gestión completa, directa y concisa de qué queremos dar, a quién le queremos dar y poder gestionarlo debidamente. Con estas ayudas podremos, como he dicho, concretar a quienes llegan y que sea realmente a las personas y a los sectores que más lo necesitan. Y el segundo debate que creemos político que se tiene que plantear aquí es si queremos gestionar debidamente estas ayudas, el fin de este dinero, o seguimos con una política de bonificaciones de impuestos como se hace en otros modelos. Por último, nombrar que el Partido Socialista nos trae una propuesta también sobre la OTA que vuelve a ser también contraria a nuestro modelo de movilidad e incluso al propio Plan de Movilidad Sostenible de Durango. Este plan recoge innumerables propuestas para el fomento de los traslados peatonales y ciclables. Por eso no podemos compartir el fomento del traslado interno en vehículo, en coche. Como ya defendimos el año pasado con esta propuesta, esta OTA de 30 minutos gratis aumentará el tránsito de los vehículos por Durango, lo cual, en primer lugar, creemos que va en contra además del propio modelo de la OTA, dado que el mayor tránsito de vehículos hará que la ocupación de las plazas de OTA estén más ocupadas y, por lo tanto, pierde sentido. Pero es que además, como he dicho, va en contra de nuestro modelo, perdiendo o creando mayor inseguridad vial, yendo en contra del fomento de la bici o de los peatones y, por supuesto, aumentando la contaminación que producen estos traslados. Como he dicho, por todo esto, tras analizar, como hemos analizado, el impacto de las medidas que el año pasado tomamos, la eficacia que han tenido sobre las políticas que podemos llevar a cabo para la recuperación de Durango, nuestra propuesta ha sido congelar las tasas y los impuestos y seguir apostando por un modelo que refuerce lo público, manteniendo la calidad de los servicios, mejorándolos continuamente e impulsando las ayudas a las personas y a los sectores que más lo necesiten. De tal forma que estas ayudas, estas subvenciones y estos servicios públicos satisfagan la necesidad de la ciudadanía de manera universal y equitativa. Mi esker. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Bueno, se nos critica la subida que nos vimos obligados a realizar el año pasado para poder ajustar los ingresos corrientes a los gastos corrientes. Pero nada se oye de lo que ya dijimos el año pasado también, nada se oye por parte de la oposición de las políticas de la Diputación, en la cual gobiernan, que en vez de ajustar el año pasado la fiscalidad vizcaína y aplicar en los impuestos progresivos
pues las correspondientes subidas, como es en la renta, en el IRPF, como es en los grandes patrimonios, pues para tratar de compensar esa bajada en la recaudación que se dio, directamente aplicó la reducción a todos los municipios. Lo más justo, oye. En vez de en los que, como bien dice la portavoz del PNV, en los impuestos progresivos, en vez de aplicar en esos, no hizo nada. Entonces, esa sería la verdadera revolución del PNV y del Partido Socialista en la Diputación. Eso sería lo más justo, una justicia respecto de la fiscalidad, de la imposición de los impuestos y de las tasas y demás. El PSE dice que esta propuesta llega un año tarde. A lo mejor se refiere a la de la Diputación, ¿no? Porque el año pasado también le dijimos que a nivel estatal su partido ya había hecho cosas, ya había hecho guiños. Yo no sé cómo, siendo socios del Partido Nacionalista Vasco en la Diputación, no presionan, no consiguen acordar, no consiguen mejorar que se apliquen en esos impuestos progresivos, repito, IRPF, grandes patrimonios, etcétera, que se aplique ahí una fiscalidad progresiva y así no nos veamos obligados los municipios que nos dejaron de la mano de Dios, como se suele decir, ala, os aplicamos rebaja y hacer lo que podáis. La Diputación, a través de la aportación de Udalkutxa, nos dio 3 millones de euros menos el año pasado, en 2020. 3 millones de euros menos en ingresos corrientes, un 10% del presupuesto total del Ayuntamiento de Durango en 2020. 3 millones de euros menos, de los cuales 2 ya nos los aplicó, ya nos los descontó en 2020. Dice el portavoz del Partido Nacionalista Vasco que no se está aplicando. Ya nos lo aplicó, ya nos lo dedujo en las aportaciones que iba dando mes a mes de Udalkutxa en 2020. En plena crisis, como bien aporta tanto el Partido Socialista como el PNV, en plena crisis, que nosotros tuvimos que subir porque no nos quedó otro remedio, para poder después pagar el resto de cosas, como ya ha mencionado el compañero de Rian Escubidea y que ahora mencionaré yo también. 3 millones menos, 2 nos los quitó en 2020, en plena crisis, en vez de haber hecho nuevas políticas fiscales. Y 1 millón nos lo va a restar, nos lo está restando en cómodos plazos hasta 2023. En 2020, la entrega a cuenta, para que hagan la suma de los 3 millones, la suma resta, dijo que nos iba a dar la entrega a cuenta en 2020 iba a ser de 19.414.000, pero a la liquidación dijo que nos dio 16.426.000, 3 millones de euros menos. ¿Quién no se ajusta a la realidad? ¿Quién no dice la verdad? ¿Cuáles son esas causas injustificadas que nos llevó a tener que subir el año pasado el IBI a todas y todas? Sí, para nada justo, porque no es un impuesto justo. Pero cuando pudieron hacerlo, no lo hicieron. Porque gobiernan en la Diputación, les vuelvo a repetir. Hablamos de la entrega a cuenta 2021. 17,8 millones, que con respecto a lo que nos dijo que nos iba a dar en 2020, 19,4, son 1,6 millones de euros menos que tuvimos que reducir en el gasto, 1,6 millones de euros menos que tuvimos que presupuestar de menos en 2021. En gasto corriente, que ahí está, para la gente lo pueda entender, están las subvenciones, está en el pago de nóminas, está en el pago de limpiezas, están actividades que se hacen en las diferentes políticas de igualdad, juventud, etcétera. Entonces, esa certeza de la cual hablaba el PSE y también el PNV, que nos iban a dar más dinero en 2021, ¿a cuál se refieren? Porque cuando aprobamos en 2021 las ordenanzas fiscales no había ninguna certeza. Nosotros hablábamos de que nos iban a dar alrededor de 2 millones de euros menos y finalmente fueron 1,6 millones. No anduvimos tan lejos. Y sí, a día de hoy no se sabe, como tampoco se sabía el año pasado, pero eso es cuestión de que la Diputación se reúna antes para que los ayuntamientos podamos aprobar las ordenanzas fiscales con unos datos reales. Porque el año pasado las aprobamos en octubre y tampoco sabíamos los datos reales. Y la normativa foral dice que las ordenanzas fiscales tienen que estar aprobadas antes de que acabe el año. Bueno, a lo mejor cuando ustedes gobernaban las aprobaban después, como los presupuestos, pero bueno, nosotros tratamos de hacerlo mejor. Entonces, esos 17,8 millones de previsión para 2021, que veremos en lo que quedan, al final, en la liquidación final, veremos pues cómo nos queda el resultado. Pero ya partimos, como decía, de 3 millones menos en 2020.
Ojalá la recaudación sea mejor, pero dudo mucho que vaya a compensar los 3 millones de menos de los cuales partimos. Y si lo hace, pues bueno, bienvenidos serán, pero las aplicaremos como Dios manda, en políticas, en los presupuestos que puedan ayudar a familias, comercios, etcétera. Esos ingresos, como decía, esos ingresos corrientes, al final, que se han utilizado, como ya ha apuntado Jorge, en el plan de reactivación económica, 2,4 millones. Todas las actividades que hemos hecho para el fomento del comercio, con los diferentes bonos, subvenciones, etcétera, a las familias, al fomento del empleo, etcétera. Así como comentaba antes, que también hay que pagar el resto de gasto corriente. Los contratos que están en vigor, ya sea limpieza de las calles, limpieza de edificios, el poder tener una liburutegui, unos polideportivos municipales para hacer deporte, para ir a las piscinas, el pagar subvenciones y convenios a los elcartes de cultura, juventud, deporte, etcétera. Entonces, ya hablaba la portavoz del Partido Nacionalista Vasco que el IBI va a subir. Bueno, en lo que pueda subir será la parte que marca la Diputación, donde gobiernan, porque nuestra parte, la que corresponde al Ayuntamiento, no va a subir. Entonces, la que suba, si sube la parte pequeña del IBI, es la que sube la Diputación Foral de Vizcaya, que le recuerdo nuevamente que la gobierna su partido. Y respecto de la subida que plantean que es encubierta, ¿no?, que se va a mantener esa subida del año pasado, esos 800.000 euros de los cuales hablan, pero no habla de los 3 millones de euros menos que recaudamos, que cobramos en 2020, ni de los 1,6 de menos en 2021. También hay que decirle que en 2020 congelamos los impuestos del IBI, del impuesto de vehículos, solamente se subió el IAE y el ICIO un 1%, se congeló la tasa de basura, se congeló la OTA. En 2021 congelamos todas las tasas y congelamos todos los impuestos excepto el IBI y el del IAE, que nos vimos obligados, como he comentado, a subir para poder compensar esa bajada de ingresos. Eskerrik asko. PSE, EAJ. Bueno, yo quiero dejar claro que mi credencial dice que soy concejala del Ayuntamiento de Durango. No tengo en la Diputación ningún tipo de influencia, ni la política que hace la Diputación, que está claro que está destinada a un espectro mucho más amplio que Durango y que tendrán que mirar lo que corresponde a las diferentes provincias. Pero es una y otra vez que se nos está diciendo que parece que nosotros, aquello que la Diputación o el Gobierno vasco tuviéramos algún tipo de posibilidad de que desde EAJ Durango, que no nos olvidemos que nosotros somos un partido político que estamos en el Ayuntamiento de Durango, como si pudiéramos influir en las políticas que la Diputación hace en otro ámbito. Entonces, le contesto ya directamente que evidentemente no tenemos ninguna influencia en lo que la Diputación o el Gobierno vasco puede hacer. Por empezar por el final, la Diputación no sube los impuestos, la Diputación modifica los valores catastrales. Entonces, si quisiéramos que los impuestos no suban, no habría nada más que bajar los tipos, porque los valores catastrales no suben para que directamente los impuestos suban, sino porque realmente hay que hacerle una valoración correcta de lo que cada uno de los inmuebles tienen. Esos valores se retocan todos los años porque, evidentemente, hasta ahora, a nivel inmobiliario, pues los valores han ido creciendo. Es muy difícil que bajen, puede ocurrir, pero no es una cosa que la Diputación hace queriendo subir los impuestos. Hemos de recordar que el año pasado los únicos que subimos impuestos prácticamente fuimos nosotros. Apenas ningún ayuntamiento subió los impuestos y aquí se tomó esa decisión. Evidentemente, desde otros ámbitos, pues se decidió no subir los impuestos, que era lo que tocaba el año pasado. De todas formas, bueno, se nos han dicho muchísimos datos, que son todos referidos al año pasado, que es al que miramos para decir que hubo subidas que supusieron un 20%. Es que no es un 1 ni un 2 o algo que podemos interiorizar como posible en la subida de los impuestos. Algunos comercios y industrias nuestros se quedaron con un 20% de subida y eso ha venido para quedarse y eso se queda aquí. Entonces, no podemos estar hablando de reactivación económica y al mismo tiempo dejar que una cosa que el año pasado la pedimos como un esfuerzo haya venido para quedarse por lo menos este año. No sabemos si el año que viene será de nuevo subirlo o será volver a mantener que se congela, pero ese 20% ya lo tenemos aquí. Se nos dice que ojalá la recaudación sea mejor.
Hombre, pues para hacer una propuesta de unas ordenanzas fiscales, lo menos que pedimos al equipo de gobierno es que los datos que manejen sean reales, no basarse en el ojalá que sea mejor. Y para aprobar las ordenanzas antes del 31 de diciembre sí que podemos esperar a que realmente los datos sean más exactos. Lo que pasa es que, bueno, se toma una decisión, se decide que en este momento se le plantea a la ciudadanía como si esta congelación fuera un regalo que se hace a Durango, y no nos equivoquemos, aquí regalo no hay ninguno. Es consolidar la subida del año pasado. Digan como digan los datos, independientemente de que nadie niega que evidentemente hubo una bajada, pues sí, estamos en una pandemia. Antes, cuando se nos hablaba del año 2010, de lo que el PNV dejó de hacer o no dejó de hacer, en aquel año también hubo una crisis muy importante, crisis en las que no se tomó la decisión de subir los impuestos. Hoy mismo ha pasado con una persona que no tenía una cuenta corriente para pagar porque realmente no podía tener el gasto de lo que supone una cuenta corriente. Eso que nosotros aquí estamos diciendo de subidas, que la mínima fue del 14%, esa subida para muchísimas personas a las que luego no les llegan esas subvenciones, porque no les llega a todo el mundo. Hay mucha gente que esa subida no la puede asumir y familias que lo están pasando realmente mal. Por lo tanto, lo que no voy a admitir es que se nos diga que la congelación es para hacer una carga más ajustada a las familias, a las personas. Eso no es así. Entonces, digámoslo como lo digamos, la subida la tenemos aquí. Independientemente de eso, yo he dicho desde el principio que nosotros nos vamos a abstener y que, bueno, bienvenido sea que no tengamos otra subida y que por lo menos nos quedemos con lo que había, independientemente de que si ya el año pasado no estábamos de acuerdo con la subida, muchísimo menos con este impuesto, que realmente es un impuesto injusto. Evidentemente hay otros impuestos redistributivos, que hay otras instituciones que toman las decisiones de si se sube o si se baja, y en este momento, pues hasta ahora no se ha considerado adecuado. Vosotros tomasteis esa decisión, tirasteis con ella y evidentemente hay otras medidas en las que se puede hacer hincapié para no tener lo que subir en los ciudadanos en un momento en donde realmente era difícil y lo continúa siendo. Evidentemente ha habido políticas de reactivación económica, pero no nos olvidemos que de las mismas personas a las que se ha destinado ha salido gran parte del dinero que posteriormente se les ha dado. Nada más. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Sí, Arratsaldeon. Yo no voy a entrar mucho más al debate. Ya hemos dicho que tenemos modelos diferentes. Ha quedado nuevamente patente. Nos acaban de decir que las ordenanzas y eso ya las aprobamos el 31 de diciembre. ¿Y el presupuesto cuándo? Porque recordemos que hay que presentar el borrador antes del 31 de octubre. Entonces, ya sabemos que hay partidos que no les importa presentarlo al año siguiente o cuando haga falta. Nosotros intentamos hacer las cosas no solo bien, sino además conforme a cómo marcan las leyes. Me ha sorprendido la comparación que acaba de hacer, curiosamente, que nos dice que están preocupados por una persona que no puede pagarse una cuenta corriente, mientras nos están pidiendo que bajemos los impuestos a los bancos y que nos quedemos sin ese dinero para poder ayudar a esa persona que no se puede pagar la cuenta corriente. No entendemos estas incoherencias a la hora de solicitar. Como ya hemos dicho, nuestro modelo apuesta por ayudar a quien realmente lo necesita, que no son los bancos, que no son las grandes empresas, que no son los grandes terratenientes y que no son los grandes supermercados, que es a quien nos están pidiendo. En fin, decía que el año pasado hicimos una serie de cambios, hemos hecho una valoración de los cambios, de cómo han influido en nuestras políticas y en cómo hemos podido llevarlas a cabo, y por eso presentamos una congelación de los impuestos y de las tasas en estas ordenanzas fiscales. También la ponen en duda porque, claro, como suben los valores catastrales, bueno, claro, obviamente los valores catastrales suben, es algo que decidió Diputación. Creemos en este caso que es correcto que Diputación haya decidido actualizar todos los años los valores catastrales para evitar el desastre monumental que tuvimos que vivir durante 2016 en este ayuntamiento, en un año en el que se llegaron a aprobar 3 tipos diferentes de IBI a lo largo del año, 3 propuestas diferentes. El PNV llegó a aprobar 3 tipos diferentes, entre los cuales estaba, y lo voy a dejar bien clarito para que me entienda todo el mundo, una propuesta de IBI del 0,50 cuando hoy nos critican el 0,29.
el 0,50 cuando hoy nos critican el 0,29. Eso lo aprobaron en 2016. Entonces, bueno, ya hemos dicho que tenemos un modelo diferente, que tenemos un modelo al que vamos a querer ser siempre fieles y coherentes, un modelo que apuesta por los servicios públicos para las personas y para los sectores que más lo necesitan. Por seguir con lo que se ha comentado, tampoco entendemos que se nos diga que llega un año tarde la propuesta que hoy traemos aquí, sobre todo teniendo en cuenta que es la misma del año pasado. Entonces, esta propuesta ya vino el año pasado. Esto de que llega un poco tarde, llega un año tarde, no llegamos a entenderlo. Tampoco que se diga que traemos la propuesta sin la estimación de Udalkutxa. Ya claro, la estimación de Udalkutxa la dan en diciembre. Podríamos decir la Diputación que la de antes, estaría bien. Pero también tenemos que hacer nuestros deberes y lo hacemos con los datos que tenemos. ¿Por qué el año pasado se retrasó? Muy sencillo. Porque la previsión inicial de 19 millones estaba muy desfasada de la realidad del momento. Y la lógica era esperar a la previsión de julio. Este año ya tenemos no una, sino dos previsiones. Tenemos una previsión que nos ha hecho Udalkutxa a principio de año. Tenemos una previsión que nos ha hecho la intervención municipal. Y tenemos la certeza de que, como todos los años, puede tener ajustes a final de año, pero no va a haber grandes desviaciones. Y por eso tenemos la capacidad de poder traer hoy unas ordenanzas fiscales manteniendo nuestro modelo. Como he dicho, modelos diferentes. PNV y PSE nos presentan varias enmiendas, algunas que han encajado en nuestro modelo y otras que van en contra. Las que han encajado hemos podido aceptarlas. Las que no, obviamente, no podemos, porque no es nuestro modelo. Hemos dicho antes, queremos seguir apostando por los servicios públicos, por la recuperación del comercio, de las familias y de los sectores que más lo necesitan. Si la respuesta es sí, la respuesta es que necesitamos financiación y para eso están los impuestos. Si rebajamos los impuestos, si lo que quieren es traernos un modelo en el que se rebajan los impuestos a los bancos, a los grandes terratenientes, constructoras, grandes empresas, grandes supermercados, que recordemos, grandes supermercados que el año pasado tuvieron una cifra récord histórica de beneficios. Pero nos piden que les bajemos los impuestos para luego no poder desarrollar políticas para quien realmente lo necesita. Nos propone el PSE, por ejemplo, que rebajemos 375.000 euros en los impuestos, el PNV casi 750.000. Lo que no nos dicen es de qué políticas sociales y de qué ayudas quieren que lo recortemos, qué servicios públicos quieren reducir. Nosotros ninguno, y por eso mantenemos la propuesta de congelar las tasas y los impuestos. Porque, como es lógico, la reducción de los ingresos conllevará directamente la reducción del presupuesto y las posibilidades de dar estas ayudas. También he dicho antes que queremos poder gestionar el fin de las ayudas. No podemos aceptar un modelo en el que se dé beneficios fiscales a quien no lo necesita, a grandes empresas, bancos. Necesitamos un modelo que sea justo y equitativo, en el que podemos tener una recaudación para destinar a las políticas sociales, no un modelo liberal que beneficie a los de siempre, a los grandes, a los que no lo necesitan. Nos gustaría agradecer, también hay que remarcar también lo positivo, que el Partido Socialista haya entendido cuál es este modelo al retirar la propuesta de la reducción del IBI al pequeño comercio y apostar por lo que siempre hemos defendido, que son las ayudas a través del presupuesto. Este modelo nos permitirá, como he dicho, controlar que estas ayudas lleguen a los comercios que realmente lo necesiten y no a grandes superficies y supermercados que, como he comentado, en 2020 han tenido una cifra récord histórica de beneficios. En resumen, vamos a seguir defendiendo este año y todos los que vengan después el modelo en el que podemos gestionar a quién le damos las ayudas en lugar de hacer un café para todas las empresas, bancos y demás, y vamos a seguir trabajando e incluyendo en el futuro todas las enmiendas que nos presente la oposición que sean acordes a nuestro modelo
las que sean, como hemos dicho, cercanas a un modelo más liberal, no podremos aceptarlas. Agradecer también a la oposición que haya anunciado su abstención a través de los medios locales, fruto del debate, la escucha y la participación que ha tenido el proceso, y, como he dicho, les invitamos a que sigan trayéndonos propuestas que puedan ser recogidas en nuestro modelo de gestión municipal. Por último, no queríamos terminar sin agradecer a la tesorera y al resto del personal municipal el gran trabajo realizado durante este tiempo. En primer lugar, por los 2 años que lleva defendiendo ante la Diputación la necesidad, 2 años defendiendo ante la Diputación la necesidad de la renovación o revisión de la ponencia de valores de Durango. Sabemos que no ha sido un trabajo sencillo. Sabemos que en Diputación, dado los precedentes que nos han dejado, ha sido reacia y que tendremos que seguir trabajando e intentaremos llegar a un acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya para que la revisión se haga lo antes posible. Hemos adquirido el compromiso de seguir haciéndolo, como ya lo hacíamos hasta ahora, y lo vamos a intensificar si hace falta por escrito todos los años. En segundo lugar, darle las gracias por una revisión muy interesante que ha hecho en esta ocasión de la parte de los impuestos para poder hacerlos acordes a las leyes vigentes, porque teníamos unas ordenanzas que no se venían revisando y hacían mención a leyes inexistentes, recogían bonificaciones que eran ilegales, y gracias a lo que ya hemos defendido en innumerables ocasiones, que era la necesidad de cubrir el puesto de tesorería, hemos podido realizar este trabajo. Por lo tanto, también darle las gracias por este trabajo que sabemos que seguirá haciendo con el resto del texto. Solamente decir que obviamente votaremos a favor, porque creemos que el modelo que hemos presentado todos los años y que seguiremos presentando es el adecuado. Por lo tanto, votaremos a favor de estas ordenanzas. Mila esker. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Comenta la portavoz del Partido Nacionalista Vasco que ella es concejal de Durango y no de la Diputación, que eso dice su credencial, pero entiendo que es del mismo partido, ¿no?, el Partido Nacionalista Vasco, y que la ideología de su partido la compartirá, y que parece ser, visto los hechos, que solo apoya a las grandes fortunas y que paguen menos los que más tienen. La maldita hemeroteca, ¿no? Ya ha comentado Jorge, en 2016 aprobaron una gran subida del IBI y se quejan ahora de una pequeña subida del IBI que tuvimos que hacer el año pasado, consecuencia de sus políticas fiscales. Si ustedes no tienen mano en su propio partido, no solo el Ayuntamiento de Durango, los concejales del Ayuntamiento de Durango, sino el resto de compañeros y compañeras, concejales o no, del PNV, podrían tratar, ¿no?, de trabajar en sus foros internos. Entiendo que las políticas fiscales de la Diputación sean otras y ataquen a los impuestos progresivos, y no nos dejen a los ayuntamientos el tener que aplicar en los impuestos no progresivos subidas, ¿no? Estaríamos encantados de que el día de mañana, cuando la Diputación corrija esto y en esos impuestos progresivos pague más el que más tiene, de tener que ajustar aquí lo que fuera posible. Pero primero creo que tendrían que hacer los deberes, porque si nos dejan con las manos atadas, simplemente aplican el recorte y hagan ustedes lo que puedan, pues como que no vale. También le voy a recordar que en 2009 ha dicho, ¿no?, que hubo otra crisis, 2008-2009, otra gran crisis, y que el Partido Nacionalista Vasco no aplicó ninguna subida de impuestos. Hombre, claro, también falseaban los presupuestos, que ya se lo hemos dicho más de una vez, y si no, que lo diga la parte técnica. Ahí está el interventor, que cuando tuvimos que hacer nosotros los presupuestos, lo que se venía haciendo en presupuestos anteriores es, en el capítulo 1 de personal, más de 1 millón de euros de gasto corriente no los presupuestaban. Más de 1 millón de euros no los presupuestaban. Y así en otros capítulos, en otras partidas, reducían el gasto de aquella manera. Entonces, claro, así yo también ajusto. ¿Me salen las cuentas, sí o sí? Y si no, que lo diga el interventor. No obstante, como decía, estaríamos de acuerdo en esos impuestos que no son progresivos, revisarlos a la baja cuando hagan los deberes, la recaudación sea otra y se aplique
pues eso, más justamente los impuestos progresivos. Además, ya le hemos recordado más de una vez que el IBI lo pagan quienes son propietarios, en el caso de los comercios, que la mayoría son alquilados, y que si se los aplican, quienes realmente no está haciendo una buena declaración de sus impuestos es ese propietario, ¿no? Y además, ya le dijimos el año pasado que se incrementó una subida media de 35,65 euros a los comercios y de 23,63 a las viviendas. Ya decimos que si alguien no puede pagar eso, aparte que son los grandes propietarios los que tienen. Pero bueno, creemos que llevamos años haciendo unas políticas fiscales ajustadas, ya lo hemos comentado, las 2020, 2021 y ahora para 2022, tratando de mejorar y hacer todo ese trabajo que no hicieron en su día, cuando gobernaban, ¿no? Porque, una vez más, de aquellos barros estos lodos, se lo tengo que volver a recordar, porque consecuencia de esas políticas fiscales que no hacen en la DIPU, consecuencia de ese nulo desarrollo económico-industrial que antes apuntaba su compañera Mireia respecto de la zona industrial de Busquicha, que no hicieron nada, así como la nula revisión de las políticas fiscales en años anteriores, pues, entre otras la ponencia de valores, pues hace que los ingresos corrientes de Durango hayan mermado un montón año tras año y quedamos al albur de si la recaudación es buena, es mala, y las políticas fiscales de la Diputación, que ya vemos que es que pague menos el que más tiene y los que menos tenemos paguemos más. Pero bueno, entonces, como decía, pues esas políticas fiscales, ese nuevo desarrollo económico industrial en Durango, con los concejales y concejalas de su partido de Durango, que ese nulo trabajo que hicieron sobre el tema industrial o sobre las propias ordenanzas fiscales en Durango, pues bueno, nos lleva a la situación que estamos. Como decía, creemos que estamos haciendo unas políticas fiscales ajustadas año a año y también quería, para finalizar, agradecerles el trabajo tanto a la oposición como a la parte técnica, evidentemente, pero también a la oposición en el trabajar por llegar a un entendimiento, por llegar a acuerdos y agradecer también que pues que quizás sean las primeras ordenanzas fiscales en Durango o en mucho tiempo, al menos, que salen aprobadas, ¿no?, sin ningún voto en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oin bozkatzera pasatuko gara. Lehenengoz, emendakinak bozkatuko ditugu. Lehenengoz, PSren emendakinak eta gero EAJarenak. Gero, testo definitibo eta testo horretan egongo diez onartu diren emendakinak, bai EAJarenak, bai PSrenak, eta testo barruan daude sartutak. Bozkatuko dugu PSren lehenengo emendakina. Alde, EAJ eta PSren botoak alde. Kontra, Herriaren Eskubidea eta Euskal Herria Bilduaren botoak kontra. 9. emendakina alde, EAJ eta PSren botoak alde. Kontra, Herriaren Eskubidea eta Euskal Herria Bilduaren botoak kontra. EAJaren emendakinak lehenengo emendakina alde, hau batez onartzen da. Bigarrena alde, EAJaren botoak alde. Kontra, Euskal Herria Bildu, Herriaren Eskubidea eta PSren botoak kontra. 3. emendakina alde, EAJren botoak alde, eta Fernando, zein da zure... Markatu, gauza da, lehenengo emendakina beraio bota da bilatzera. Ez, akordioa, handa guena. Orduan.
Akordian sartu da, baina bozkatu behar zen. Bai, orduan, gero daude beste danak, kendu direnak, 10 laugarrena, 7garrena eta 8garrena. Beste danak bozkatu behar dira. Bai, orduan, oin, 3. emendakina gaude bozkatzen, esan dugu, alde, EAJaren botoak. Alde, kontra, Euskal Herria Bildu, herriaren eskubidea eta PSren botoak kontra. 5. alde, EAJaren botoak alde, kontra, barkatu, eta PS, alde, kontra, herriaren eskubidea eta Euskal Herria Bilduaren botoak kontra. 6. alde, hau batez onartzen da. 7garrena eta 8garrena erretiratu dute. Orain, testoa bozkatuko dugu. Ordenantzaren testuaren alde, herriaren eskubidea eta Euskal Herria Bilduren botoak alde, abstentzioak, EAJ eta PSren abstentzioak. Onartutzat emoten dira ordenantza fiskalak. Amabigarren puntora pasatu baino lehenago, betilez, galdetzen dut, ia mozioren bat aurkezteko dekozue. Ez badau, orduan, amabigarren puntora, eskaerak eta itaunak, beti erantzuten ditugu beste aurreko osoko bilkuran egon diren eskaerak, baina ekainako osoko bilkuran ez ziren ez egon, orduan entzungo ditugu gaur dekozuenak egiteko. PSE, EAJ? Bai, bi galdera labur dekotaz. Tailer kulturalen arloan, zer egingo da tailerrak irailean hasteko. Eta gero Durangoko piztinei dagokienez, zer egingo da udalak piztinetan sortutako aldagela eta komunen erasoak konpontzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, dakizuenez, galderak erantzuten dira hurrengo osoko bilkuran. Gaur, amaitzen da, esango dugu kurso politiko hau, azkenengo osoko bilkura da, uztailan gaude, danok dekogu beharra eta gogoak, ja deskantzo pizka bat hartzeko, nire aldetik eskertzea udaleko langilei, bai hemen daudenak, interventorea, idazkarize eta informatika teknikaria, bebai irratiko langileak, eta ez daudenak hemen, kanpoan daude, baina bebai egiten dute posible hau itzultzea eta audioakta egitea. Bebai eskertzea langile guztiei egiten duten lana, azkenean gaur ona ekartzen ditugun proposta guztia eta proiektu guztiak haien lanaren esker da. Orduan, hemendik nire eskerrak danei egiten duzuen lanagaitik. Bestei, bakarrik esatea, uda on bat pasatzea, deskantzau, eta zaindu, mesedez, oraindik egoera ez da pasau eta zaindu behar gara, hemen iraian berriz danok egoteko osasunarekin. Esan dudana, iraian berriz bilduko gara hemen, osoko bilkuran, eta ondo pasau da honetan. Eskerrik asko.